No, pero ya están todos aquí. Ok, vamos a empezar. Vamos a iniciar con fisiología del sistema respiratorio. Observen que no estoy colocando fisiología del aparato respiratorio, no es el aparato respiratorio, es el sistema respiratorio. Todo el sistema completo vamos a estudiar. Lo único malo que de 6 clases se han reducido a 4. Entonces vamos a ver cómo lo vamos en 4 clases. No estamos acostumbrados a 6 clases. Vamos a iniciar con la primera clase, la más facilita para ir introduciéndonos en el sistema respiratorio. Volúmenes y capacidades pulmonares. Entonces vamos a copiar ahí. En el 1846, este médico inglés llamado Hutchinson inventó este aparato muy sencillo, que está formado por 2 tamborcitos. Vean, tamborcito, esto tiene agua aquí adentro y esto está vacío aquí. O sea, no puedo pintar el tambor redondo, pero no lo puedo hacer ahí en la pizarra. Es un corte tangencial del tamborcito. Es redondito y tiene otro tamborcito adentro metido. Y por dentro hay una comunicación que comunica el tambor interior y usted va a respirar aquí. Va a expirar y expirar ahí la boquilla que está aquí. Este respiró. Cuando uno inspira y expira sobre la boquilla, uno sube o baja el tambor de arriba. El tambor sube y baja, está equilibrado con esta pesita que está aquí, que lo equilibra, y él tiene una pajilla aquí, una puntilla que se calienta, y este papel que está aquí nosotros lo pasamos por candela, un papel que se le pega a este barrilito que está aquí, lo pasamos por candela, por humo, un mechero, y lo llenamos de carbón el papel. Entonces cuando la pajilla pasa, va quitando el carbón y va marcando las curvas espirométricas. Eso se hacía en el 1846 y nosotros lo hicimos aquí en este mismo salón cuando nosotros estudiamos aquí en esta escuela. Ahorita los aparatos son más modernos, se llaman neurotacómetros, ya son electrónicos, etcétera, etcétera, pero esto todavía existe y se usa. En los laboratorios de investigación de fisiología pulmonar se usa el espirómetro de este tipo y también se usa el neurotacómetro, pero este es el que más se usa. O sea, solamente ha quedado para laboratorios de fisiología de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a esto, el doctor Hutchinson dividió los volúmenes pulmonares en 4 volúmenes y 4 capacidades. En 1846, este médico inglés dividió los volúmenes que tiene el pulmón. Cuando yo digo pulmón me refiero a los dos, por supuesto. No van a decir que yo dije que tengo un solo pulmón. El volumen pulmonar en 4 volúmenes y 4 capacidades. Entonces, lo que se llama volúmenes, vamos a copiar ahí el concepto de volúmenes. Los volúmenes son aquellas magnitudes pulmonares en gases que no se suman. Los volúmenes son magnitudes pulmonares que no se superponen, que no se suman. Son todos como, si no se unen unos con otros, ¿cómo son? Individuales, ¿no? Todos los volúmenes son como individuales. Entonces los volúmenes son individuales, no se suman unos con otros. Y se dividen en los siguientes volúmenes. 1. Volumen corriente. Volumen corriente, con una T en inglés, de tidal. Se escribe así y se usa así internacionalmente. De la palabra tidal en inglés. Tidal, que significa marea del mar, la marea que va y viene, del agua del mar, tidal, se pronuncia en inglés, significa marea, o sea, como el volumen va y viene, entonces se le dice volumen corriente. No voy a escribir volumen corriente con C en español, no, se usa así, volumen corriente con la T. ¿Ok? Y así lo vamos a usar en los exámenes en todas partes. Si usted lo quiere usar con la C, usted lo puede usar, pero en el examen lo vamos a preguntar así. 2. Volumen de reserva inspiratorio. Volumen de reserva inspiratorio. Volumen de reserva, vea que es una reserva para inspirar. Volumen de reserva inspiratorio. 3.
volumen de reserva expiratorio. Volumen de reserva expiratorio. También una reserva. 4. Volumen residual. Es que volumen residuo no es lo mismo que reserva, o es igual lo mismo. No. Si como no hay harina pan, usted compra un poco de harina pan y se la lleva para su casa, ¿qué tiene usted allí? Una reserva, ¿verdad? Pero no es un residuo. El residuo es lo último que le va quedando. Entonces, vean, esto es distinto a esto. Volumen residual es distinto a volumen de reserva y volumen de reserva. Completamente distinto. Las capacidades son aquellos volúmenes, que se suman. La capacidad. Pero las capacidades son aquellos volúmenes que se suman. Por lo tanto, las capacidades son ¿qué también? Si yo tengo dos elementos iguales y los sumo, la suma total es igual a ¿qué? A cualquiera de los elementos. Si yo tengo dos volúmenes y los sumo para darme una capacidad, la capacidad entonces también es ¿qué? Volumen. Entonces, la capacidad son volúmenes que se suman, pero también es un volumen. No sé si me estoy explicando. No sé si lo estoy confundiendo o no, pero vea, si yo tengo dos volúmenes y los puedo sumar, me va a producir una capacidad. Pero esa capacidad está formada por dos volúmenes. Por lo tanto, una capacidad también es un volumen pulmonar. Pero cuando nosotros llamamos volúmenes individuales son estos. Cuando llamamos volúmenes unidos son estos, las capacidades. Pues yo puedo preguntar, le puedo dar al nombre una capacidad de volumen. Yo puedo decir, ¿cuál es el volumen del pulmón en tal parte? Y ese volumen es una capacidad y me tiene que responder con una capacidad. ¿Me explico o no me estoy explicando? Sí, ¿verdad? Okay. Entonces las capacidades son capacidad inspiratoria, 1. Capacidad inspiratoria, de inspirar. 2. Capacidad residual funcional. Capacidad residual, vea que ahora es un residuo también. Vea, capacidad residual funcional, y este es el volumen residual. Entonces ya nosotros podemos decir el pulmón, tiene dos volúmenes residuales, o tiene dos residuos. ¿Cuáles son los dos residuos del pulmón? ¿Cuáles son los dos residuos del pulmón? El volumen residual y la capacidad residual funcional. Entonces lo primero que va a hacer ahí es copiar eso, por favor. Usted va a hacer un cuadrito así, ¿verdad? Y va a poner aquí, el pulmón tiene dos volúmenes, o mejor dicho, el pulmón tiene dos residuos. Dos puntos. El volumen residual y la capacidad residual funcional. Encierre ese cuadrito y guárdelo aquí. Lo va a colocar así como yo se lo estoy diciendo. Si usted quiere aprender fisiología pulmonar, sígame en estas 4 clases y le aseguro que va a aprender. Lo aseguro, porque ya tengo 27 años en esto y yo sé cómo enseñar. Entonces, lo repito, si usted quiere, siga lo que yo estoy diciendo. Entonces usted va a colocar, el pulmón tiene dos residuos. ¿Cuáles son esos dos residuos? El volumen residual y la capacidad residual funcional. Más adelante yo le voy a explicar las diferencias de eso que estamos hablando hoy. ¿Okay? 3. Capacidad vital. Capacidad vital. Vea, le voy a colocar aquí la cuarta capacidad para explicarle una cosa. La cuarta capacidad. Capacidad pulmonar total. Dese cuenta, vea que todas las capacidades tienen nombres referidos al pulmón. Vea, capacidad inspiratoria, capacidad residual funcional y capacidad pulmonar total, excepto esta que se llama capacidad vital. Entonces vamos a colocar allí, la capacidad vital tiene ese nombre porque este señor en el 1846, él pensó que cuando él medía este volumen, él podía pronosticar la calidad de vida de la persona. Si él le medía la capacidad vital a un paciente, él, con ese volumen, él podía decir, esta persona va a durar tantos años. En aquel tiempo él pensaba que él podía estimar la capacidad o la calidad de vida de esa persona. Entonces él a esa capacidad le puso capacidad vital. Entonces de ahí viene ese nombre, capacidad vital. Porque él pensó que con ese volumen que él determinaba,
podía estudiar más o menos las características físicas de esa persona, podía ver cuánto esa persona podía durar, etcétera, etcétera. Claro, eso sencillamente no es así, pero en el 1846 tenía bastante lógica, ¿eh? Unos cuantos años hace eso. Ok, entonces tenemos los 4 volúmenes y las 4 capacidades pulmonares. ¿Estamos? Ok, vamos a comenzar a estudiar cada uno de los volúmenes y vamos a ir haciendo la gráfica para ir introduciéndolo poco a poco, ¿eh? Borrando por aquí. Comenzamos. Vamos con el primero volumen. El primero volumen corriente. Volumen corriente. Entonces vamos a colocar ahí. ¿Cuántos volúmenes corrientes tiene una persona? El volumen que entra y sale del pulmón con la respiración normal. ¿Cuántos volúmenes corrientes tiene una persona? No, ¿verdad? Entonces, vea, vamos a anotar esto aquí. Vea. La respiración normal de una persona la vamos a llamar respiración corriente de reposo. Entonces, coloque ese nombre para que empiece a aprender una vez. Vea, corriente de reposo. ¿Qué es una respiración corriente de reposo? La respiración normal, corriente que tenemos todos nosotros aquí. Si yo empiezo a hacer ejercicios respiratorios forzados, ¿es una respiración corriente de reposo? No, vamos a llamar como respiración forzada, ya que yo aumenté la profundidad de la respiración y aumenté un poquito ahí la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Entonces vamos a llamar respiración forzada. ¿Es igual que la respiración corriente de reposo? No, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos dos tipos de respiración, la respiración corriente de reposo, como estamos ahorita aquí ustedes, y la respiración forzada. Entonces decimos que el volumen corriente, es el volumen que sale y entra al aparato respiratorio con la inspiración y con la expiración. Es el volumen que entra y sale con la inspiración y la expiración. El volumen que entra y sale con la inspiración y la expiración. Usted está respirando ahí, ¿verdad? Vea cómo su volumen corriente sale y entra, sale y entra. Aproximadamente son 560. 560, 10% de la capacidad pulmonar total. 10% de la capacidad pulmonar total. Pero el volumen corriente, ¿cuánto vale? Aproximadamente 560. 560 es el volumen que representa el 10% de la capacidad pulmonar total. De todo el volumen que puede entrar en nuestro pulmón, el 10% corresponde al volumen corriente. Segundo, es el volumen, es nuestro volumen de adaptabilidad respiratoria. Volumen que nos permite adaptarnos en cualquier situación de ejercicio o cuando subamos a grandes alturas, valga la redundancia de la palabra. Cuando ascendamos a grandes alturas, el volumen de adaptación respiratoria, el volumen corriente, el volumen de adaptación respiratoria. Entonces, ese volumen corriente se divide en dos: volumen corriente inspiratorio y el volumen corriente expiratorio. ¿Estamos o no estamos? Ok. Para entender eso, vamos a dividir aquí al sistema respiratorio, como he dicho, perdón, al aparato respiratorio. Lo vamos a pintar así. Vea, esto lo vamos a dividir aquí y le vamos a poner zona de conducción y zona respiratoria. El aparato respiratorio lo vamos a dividir en dos partes. Esta es la zona de conducción y esta es la zona respiratoria. Aquí abajo está el vaso sanguíneo, donde se realiza la hematosis. Entonces el volumen corriente inspiratorio entra por aquí, por la boca, por la nariz, ¿verdad? Pasa a la zona de conducción y llega hasta la zona respiratoria. Volumen corriente inspiratorio. Cuando nosotros expiramos otra vez, volvemos a eliminar esto por aquí. Entonces, cuando nosotros hacemos, un niño hace la primera respiración, sale, hace la primera respiración, entra aire inspirado de afuera, pasa por aquí, llega a toda la vía respiratoria, llega a la vía respiratoria y llena todo esto que está aquí. Y esto lo vamos a llamar el gas alveolar. El gas alveolar. Cuando el niño vuelve ahora a hacer la primera expiración, él va a eliminar todo esto, ¿verdad? Y saca todo lo que tenía hasta aquí.
Pero esto no se va a quedar vacío. Usted no va a tener la tráquea vacía, ¿eh? No, ¿verdad? Cuando nosotros expiramos, la tráquea no se queda vacía. ¿Se queda llena de qué? ¿Se queda llena de qué? De este gas que salió de aquí, ¿verdad? Luego se bota todo y se queda llena de esto otra vez. Entonces, esta vía que está aquí, en la expiración, se queda llena de qué? De gas alveolar. ¿Me están siguiendo? Cuando yo vuelvo a introducir el volumen corriente otra vez, vuelvo a respirar, ¿qué será lo primero que va a entrar aquí otra vez? Lo que ya estaba aquí. Lo que ya estaba aquí, ¿verdad? Esta zona de conducción la vamos a llamar espacio muerto anatómico, ¿verdad? Espacio muerto anatómico. Estoy escribiendo otra vez en inglés porque así que se usa, de la palabra des muerto. Entonces, el volumen del espacio muerto anatómico. Para diferenciarlo del volumen del espacio muerto, aparentemente siempre tienen confusión ustedes. Volumen del espacio muerto anatómico, que quiere escribirse así, ¿ves? Volumen del espacio muerto anatómico. Pero como hay un espacio muerto alveolar, entonces se le va a presentar confusión entre el alveolar y el anatómico. Para evitar eso, entonces el espacio muerto se escribe en inglés con la D. Volumen del espacio muerto. ¿Cómo lo vamos a escribir? Con D. Entonces, volumen del espacio muerto. La vía de conducción queda llena. Cuando hacemos la primera expiración, este volumen es aproximadamente de 150 cc. 150 cc. Cuando yo comienzo a inspirar ahora otra vez, ¿cuáles son los 150 cc que pasarán primero a la zona respiratoria? Los que ya estaban aquí, ¿verdad? Los que ya estaban aquí. Entonces los introduzco para acá. 150 cc. Después entrarán de los 500 nuevos que están entrando para acá, 350 se quedarán aquí y volverá, y aquí quedará nuevamente 150 cc de aire inspirado. ¿Están siguiendo? Estos 150 cc que están aquí, ¿de qué son? De aire inspirado, aire ambiental que se transformará en aire inspirado. Aquí están los 150 que estaban viendo aquí, pero ya hemos introducido ¿cuánto? 350. Entonces, del volumen corriente inspiratorio, 150 cc se quedan en la zona de conducción y solamente 350 cc llega ¿a dónde? A la zona respiratoria. A la zona respiratoria. Volumen corriente. Es el volumen que entra y sale con una respiración normal, corriente, de reposo, etcétera, etcétera. Vale 500 cc aproximadamente, 10% de nuestra capacidad pulmonar total. El volumen corriente se divide en dos. Volumen corriente inspiratorio y volumen corriente expiratorio. Entonces usted va a colocar allí, por favor, coloque lo que le voy a decir. El volumen corriente inspiratorio es el que saca del equilibrio al sistema respiratorio. Colóquelo allí y usted después va a, poco a poco vaya a aprender. El volumen corriente inspiratorio es el volumen que saca del equilibrio, o sea, le elimina el equilibrio al sistema respiratorio. ¿Me explico? Este sistema está en equilibrio, el sistema respiratorio. Cuando yo inspiro, el volumen corriente inspiratorio le elimina el equilibrio al sistema respiratorio. Pero cuando yo expiro, entonces el volumen corriente expiratorio permite que el sistema respiratorio vuelva otra vez a su equilibrio. Entonces colocamos ahora así. Los dos cuadritos. El volumen corriente inspiratorio elimina el equilibrio del sistema respiratorio. Mientras que el volumen corriente expiratorio permite que el sistema respiratorio, valga la redundancia en las palabras, vuelva otra vez a su estado de equilibrio. Entonces, ¿cuál es el volumen que equilibra el sistema respiratorio? El expiratorio. ¿Cuándo usted puede equilibrar su sistema respiratorio? Cuando expira. ¿Cuándo haga qué? Expiración. Una respiración corriente de reposo. Después, al final de qué? Cuando el sistema respiratorio está en equilibrio, bachilleres. Si le estoy diciendo que el volumen corriente expiratorio es el que permite que el sistema respiratorio vuelva en equilibrio. ¿Al final de qué? De una expiración normal. De una expiración normal, corriente de reposo. Porque si es una expiración forzada no está en equilibrio. Te explico otra vez, por favor. El volumen corriente inspiratorio elimina el equilibrio del sistema respiratorio. El volumen corriente expiratorio permite que el sistema respiratorio vuelva otra vez a su estado de equilibrio. Por lo tanto, ¿cuándo nuestros pulmones están en equilibrio? Durante la No, expiración. no los pulmones, el sistema respiratorio, ¿cuándo está en equilibrio?
al final de la de una expiración normal, corriente de reposo. Entonces vamos a colocar, por favor, vamos a colocar el sistema respiratorio logra su equilibrio con el volumen. ¿Cómo le pongo? Volumen corriente expiratorio. Volumen corriente expiratorio. ¿Qué sucede cuando? Al final de la Al expiración. final de una respiración Normal. normal, corriente de reposo. Al final de la expiración de una respiración corriente normal de reposo. Ese es el único momento en el que el sistema respiratorio está en equilibrio. Vamos a hacerlo. Por favor, vamos a inspirar normalmente y vamos a expirar. Cuando usted expire, quédese un ratito ahí tranquilito. Vamos a hacerlo. Vea el equilibrio, como todo el sistema, hasta el mismo organismo, todo empieza como a encontrar el equilibrio. Hágalo. Expire, normal, y deje de respirar para que usted sienta como el sistema respiratorio llega rápidamente al equilibrio. ¿Qué significa eso? Que sus dos fuerzas contrapuestas, una que va para allá y una que va para acá, se contraponen en direcciones iguales y en sentido contrario y se neutralizan, y el sistema respiratorio entra en equilibrio y su organismo puede descansar. Si usted lo hace, usted puede descansar bastante. Lo hace cuando usted quiera, hace la respiración normal y se queda un ratito ahí descansando. Está totalmente en equilibrio el sistema respiratorio. Matemáticamente se lo voy a explicar cómo se logra el equilibrio. ¿Okay? Entonces tenemos volumen corriente. Repito otra vez para avanzar. Es el volumen que entra y sale con una respiración corriente de reposo. Vale aproximadamente 500 cc. Es nuestro volumen de adaptación respiratoria cuando ascendemos a alturas o cuando hacemos ejercicio físico forzado, etcétera, etcétera. 10% de la capacidad pulmonar total. Se divide en dos volúmenes. ¿Cuáles son? El inspiratorio y el expiratorio. Aproximadamente 150 cc del volumen corriente se queda ¿dónde? En la zona de conducción. En la zona de conducción. Vea que no participa en la respiración, en el intercambio gaseoso. 350 cc de esa totalidad es el que entra en la zona respiratoria. Entonces, ¿cuánto volumen entra en contacto con la zona respiratoria del volumen corriente? 350 cc. En una respiración corriente de reposo. Porque si estamos haciendo ejercicio, va a aumentar exageradamente. Estamos en una respiración corriente de reposo. Solamente entonces, ¿cuánto entra? 350 cc. Repito, el volumen inspiratorio desequilibra el sistema respiratorio. El volumen expiratorio equilibra el sistema respiratorio. Ya se lo he dicho de todas maneras posibles. ¿Ah? ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. Volumen de reserva inspiratoria. Vamos al segundo volumen. Volumen de reserva inspiratoria. Como hemos dicho, tiene su nombre, en su nombre tiene incluido la palabra reserva. Por lo tanto, una reserva ¿para qué? Para aumentar al volumen ¿cuál? Al volumen corriente. Para aumentar el volumen corriente en los ciclos respiratorios. Entonces vamos a llamar volumen de reserva inspiratorio. ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cómo lo podemos definir? Vea, es el volumen de reserva inspiratorio. ¿Es para aumentar a quién? Al volumen corriente. Entonces, ¿cómo lo voy a definir? Pues es el volumen que me permite que es el máximo volumen que yo puedo introducir en el pulmón después de haber introducido a quién. Volumen corriente. No estamos diciendo que va a aumentar el volumen corriente. Es el volumen que nos permite aumentar a quién. ¿Al volumen cuál? El volumen corriente. Entonces, ¿cómo lo voy a definir? Es el máximo volumen que yo puedo introducir en el pulmón, empezando con una inspiración normal y terminando con una inspiración forzada. Vamos a hacerlo. Respira normalmente. Y cuando termine de inspirar, va a ser una inspiración forzada con toda su fuerza. Vamos a inspirar. Vean, voy a inspirar. Y después, cuando termine de inspirar, voy a seguir hasta que logre la capacidad pulmonar total. Todo. ¿Qué introduje? El volumen de reserva inspiratorio. Máximo volumen que puedo introducir en el pulmón con una inspiración forzada después de haber hecho una inspiración normal. Vea que yo se lo estoy diciendo así como si usted fuera un niñito de primaria. Pero si usted es un estudiante universitario, usted sabe que lo puede decir simplemente con es el máximo volumen que yo puedo introducir en el pulmón con una inspiración forzada. Porque cuando yo haga una inspiración forzada, tengo que empezar a uno con la inspiración normal. ¿Me explico? Pero yo se lo voy
poco a poco, ¿verdad? Lentamente para que usted vaya razonando. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Es el máximo volumen Que no que permite yo puedo aumentar. introducir con una inspiración forzada. Ya usted sabe que usted tiene que introducir primero el volumen corriente, porque usted no puede hacer una inspiración forzada sin hacer el volumen corriente. El volumen de reserva inspiratorio vale 3.000 mililitros. Volumen de reserva inspiratorio igual a 3.000 mililitros. 50% de la capacidad pulmonar total. 50% de la capacidad pulmonar total. Entonces vamos otra vez. ¿Qué es el volumen de reserva inspiratorio? Es una reserva, es un volumen de reserva para aumentar el volumen corriente. Por lo tanto, entonces, ya yo sé que tengo que hacer una inspiración forzada para introducir ese volumen. Porque con la inspiración normal, ¿cuánto introduzco? Nada más. 500. Si yo quiero introducir a 3.000, tengo que hacer un enorme esfuerzo inspiratorio. Los músculos inspiratorios, diafragma y los intercostales externos tienen que activarse al máximo y permitirme introducir 3.000 cc. Son 3.000 cc con un esfuerzo inspiratorio máximo. Entonces yo digo que ese volumen vale aproximadamente en el hombre de mayor magnitud que la mujer, pero casi igualito por ahí. O sea, 3.000 cc. Aproximadamente 50% de la capacidad pulmonar total. ¿Se entiende? Sí. Ok. Tercer volumen. Volumen de reserva expiratorio. Igual, ¿para qué sirve el volumen de reserva expiratorio? Pero ahora es para expirar. Entonces, ¿para aumentar qué? Para aumentar el volumen corriente en la fase expiratoria. O sea, ¿qué es el volumen corriente expiratorio? El máximo volumen que podemos Máximo volumen que puedo eliminar del pulmón después de una expiración después de haber hecho total. una expiración normal Forzada. y terminar con una expiración Forzada. forzada. ¿Me siguen? Sí. Vamos a hacerlo para ver. ¿Quién lo hace? Máximo volumen que yo puedo eliminar del pulmón con una expiración forzada después de haber hecho una expiración normal. ¿Quién lo hace? Vea, voy a inspirar, inspiro normalmente, expiro y después que expire sigo expirando. Todo. Listo. No tengo más volumen, me quedó más volumen residual ahí. Entonces el máximo volumen que yo puedo eliminar del pulmón con una expiración forzada después de haber hecho una expiración normal. Vale aproximadamente 1100 cc. 1100 cc. Es igual al 20% de la capacidad pulmonar total. 20% de la capacidad pulmonar total. ¿Me siguen, bachilleres, por favor? Sí. Okay. Vamos a repetirlo. ¿Qué es el volumen de reserva expiratorio? Vea, reserva es una reserva ¿para qué? Para aumentar otro volumen, al volumen corriente. ¿Ah? Entonces es el máximo volumen que yo puedo expirar con una expiración forzada después de haber hecho una expiración normal. Usted lo puede decir de cualquier manera, con tal que se entienda, está todo bien. Usted puede decir el máximo volumen que yo expiro con una expiración forzada. Ya usted sabe que tiene que expirar primero el volumen corriente normalmente. ¿Ah? ¿Estamos claros? Muy bien. Vamos ahora con el volumen residual. Ahora estamos con la disyuntiva de los nombres. ¿Verdad? ¿Qué significa residuo? ¿Es lo mismo que reserva? No, residuo ¿qué es? Lo último, ¿verdad? Entonces lo último que tengo del pulmón. Lo último que tengo del pulmón. Volumen de reserva expiratorio y volumen residual. Lo último que tengo del pulmón. Cuando yo digo que el volumen de reserva expiratorio es el volumen que yo puedo expirar con una expiración forzada después de haber hecho una expiración normal, ¿qué voy a sacar de aquí? ¿Qué voy a eliminar de este gráfico? Esto que está aquí, ¿verdad? Voy a eliminar esto, ¿verdad? Y me va a quedar aquí el volumen residual. Entonces el volumen residual es el volumen que jamás podrá salir del pulmón. Es el volumen residual, el residuo del pulmón. Es el volumen que queda en el pulmón después de qué? Una expiración forzada. Después de haber hecho qué? Una expiración forzada. Jamás podrá salir del pulmón en condiciones normales. Nunca, jamás usted podrá sacar ese volumen del pulmón mientras usted sea una persona sana. No lo va a poder sacar. Entonces, es el volumen que queda en el pulmón después de una expiración forzada. Vale aproximadamente 1200 mililitros
y representa el 20% de la capacidad pulmonar total. 20% de la capacidad pulmonar total. Profe, ¿el volumen de reserva de inspiración qué porcentaje tiene? ¿Cuál? El de 20%, inspiración 20%. también. Entonces, otra vez, repetimos. Vea, voy a insistir otra vez en el cuadrito que tiene este ahí. El pulmón tiene dos residuos. ¿Cuáles son? El volumen residual y la capacidad residual funcional. Ahora, vamos a ver si hemos explicado algo o no. Vamos a ver si se entendió algo o no. Yo voy a pintar otra vez aquí el gráfico que se supone que es la vía de conducción y la vía respiratoria. Fíjense. ¿Cuál es el residuo del pulmón en respiración corriente de reposo? ¿Cuál es el residuo del pulmón en respiración corriente de reposo? 150 cc. Cuando yo estoy respirando corriente de reposo, ¿sobre qué volumen estoy respirando? Respiratorio. ¿Qué hay aquí, bachilleres? ¿Cuánto volumen hay aquí en la zona respiratoria? Volumen de reserva respiratorio y volumen residual. Entonces habíamos dicho que el pulmón tiene dos residuos. ¿Cuáles son esos dos residuos? La capacidad residual funcional y el volumen residual. Entonces vea, la capacidad residual funcional es la suma de estos dos volúmenes. Capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional es la suma de ¿cuántos volúmenes? ¿Cuáles son los dos volúmenes? El volumen de reserva respiratorio más volumen residual. Entonces voy a repetir otra vez. El pulmón tiene dos volúmenes de residuos. Dos residuos. ¿Cuáles son? En respiración corriente de reposo, ¿cuál es mi residuo? Si yo estoy introduciendo el volumen corriente, vean, ra y ra, ra y ra. ¿Cuál es mi residuo de respiración corriente de reposo? La capacidad residual funcional. Entonces, en respiración corriente de reposo, mi residuo, lo último que le queda al pulmón, ¿cuál es lo último que le queda al pulmón? Si el volumen corriente entra hasta aquí y sale, entra y sale. En una respiración corriente de reposo, ¿cuál es el residuo del pulmón? Estos dos volúmenes que están aquí. Pero estos dos volúmenes se suman y forman una capacidad. Esa capacidad se llama ¿cómo? Capacidad residual funcional. Entonces, mi volumen de residuo en respiración corriente de reposo, ¿cuál es? La capacidad. El volumen de residuo del pulmón en respiración corriente de reposo, ¿cuál es? Capacidad La respiratoria capacidad residual funcional. funcional. Pero si yo voy a hacer un esfuerzo ahora, voy a eliminar este volumen que está aquí, porque ahora voy a hacer un esfuerzo expiratorio. Cuando yo hago un esfuerzo expiratorio, ¿saco cuál volumen? El volumen de reserva respiratoria que estaba aquí lo elimino también. Me queda ahora un solo residuo. ¿Cuál es el residuo del pulmón en respiración forzada? Volumen El residual. volumen residual. Ahora sí me expliqué. Sí. Entonces el pulmón tiene dos residuos, otra vez. Ya van como 5 veces. El pulmón, otra vez se lo voy a repetir así, otra vez. El pulmón tiene dos volúmenes de residuos. Uno, en respiración corriente de reposo, es el volumen de capacidad residual funcional. En respiración forzada es el volumen residual. Ahora sí me expliqué. ¿Seguro? No hay nadie que no entienda. ¿Seguro o no? ¿En serio, verdad? ¿Segurito? Otra vez se lo digo. Vea, si yo hago una expiración forzada, le elimino a la capacidad residual funcional un volumen. ¿Cuál le elimino? El volumen de reserva respiratoria. Me queda en el pulmón un solo volumen, que es el volumen residual que no sale del pulmón en condiciones normales. No lo voy a poder sacar del pulmón en condiciones normales. Por lo tanto, este es mi último residuo. Es el residuo en respiraciones forzadas, en respiraciones forzadas. Pero si yo no estoy haciendo respiraciones forzadas, como está usted sentado allí, ¿cuál es su volumen de residuo pulmonar? Su capacidad residual pulmonar. Su volumen de residuo, su volumen residual del pulmón, a capacidad residual funcional, a respiración corriente de reposo, es su capacidad residual funcional. ¿Estamos claros? ¿Seguro? Sí. Ok, vamos a estudiar las capacidades. Las capacidades son volúmenes que se superponen entre sí. Por lo tanto, podemos sumarlo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, etc. ¿Queda claro eso o no queda claro? Sí. Vea que yo estoy diciendo que la capacidad residual funcional es un volumen también. ¿Por qué es un volumen también? Porque la suma de un volumen. Porque es una suma de volumen. Entonces, si sus dos elementos son un volumen, ella también es un volumen. Entonces, las capacidades también son volúmenes. No comete el error de que si uno le pregunta por una capacidad y usted pone un volumen, etc. No, las capacidades también son volúmenes pulmonares. La verdad es que son suma de volúmenes. Entonces, la primera capacidad que vamos a estudiar es la capacidad inspiratoria.
Después seguimos con el volumen residual en las próximas clases, etcétera, etcétera, cuando profundicemos más. Capacidad inspiratoria. Vea, ¿qué es la capacidad inspiratoria? ¿Cuántos volúmenes son inspirados en el pulmón? Ya estamos diciendo que una capacidad son suma de volúmenes. ¿Cuántos volúmenes se pueden inspirar para sumarse? ¿Cuántos volúmenes usted puede inspirar y los puede sumar en su pulmón? ¿Cuáles son? El volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Entonces, la capacidad inspiratoria es el máximo volumen que se puede introducir en el pulmón con una inspiración. ¿Cómo? ¿Una inspiración cómo? Forzada. Normal. ¿Cómo va a ser normal? Así es, si tenemos que introducir forzada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la capacidad inspiratoria? Máximo volumen que introduzca. Máximo volumen que se puede introducir en el pulmón. ¿Por qué? Con Con una inspiración forzada. ¿Cuánto volumen le voy a sumar con esa inspiración forzada? 2. ¿Cuánto voy a introducir en la unidad? ¿Cuánto? ¿Cuánto voy a introducir? ¿Cuáles son? Pues díganme. ¿Cuántos son? Volumen corriente, 500 cc, más el volumen de reserva inspiratoria, 3000 cc. ¿Cuánto vale entonces la capacidad inspiratoria en porcentaje? El porcentaje, 60% de la capacidad pulmonar total. 60% de la capacidad pulmonar total. Ya sabemos que queda un 40% que está ¿dónde? ¿Dónde está ese otro 40%? En la capacidad residual funcional, que hemos dicho que el volumen de reserva respiratoria vale 20 y el volumen residual vale 20. ¿Ok? Entonces, repito, la capacidad inspiratoria, ¿qué es? Máximo volumen que se puede inspirar con una inspiración forzada. Ya sabe usted que va a introducir primero el volumen corriente. Entonces 500 cc más 3000, ¿cuántos son? 3500. Si una vale el 10% y la otra vale el 50%, ¿cuánto vale la capacidad inspiratoria? 60% de la capacidad pulmonar total. ¿Estamos claros? Entonces tenemos 60% de la capacidad pulmonar total. Vamos con la capacidad residual funcional. Capacidad residual funcional. ¿A qué es igual la capacidad residual funcional? ¿Cuántos volúmenes tiene la capacidad residual funcional? Ya lo hemos dicho. ¿Cuáles son? Volumen de reserva respiratoria y volumen residual. Muy bien. Volumen de reserva respiratoria más volumen residual. 20% más 20%. ¿Cuánto es? 40%. 1100 más 1200. ¿Cuánto es? 2300. 2300 aproximadamente. Ese es el volumen que nosotros tenemos aquí de residuos de respiración corriente de reposo. Entonces tenemos la capacidad residual funcional. Vamos a anotar allí, vamos a anotar aproximadamente 10 conceptos. Hay más, pero vamos a colocar 10 nada más. Vamos. 10 conceptos de la capacidad residual funcional. Vamos a comenzar. Vaya poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Usted lo demás lo busca usted. ¿Ok? Primero, es el volumen que queda en el pulmón después de una inspiración. Expiración. ¿Cómo? Forzada. Dios, que no está entendiendo nada. Porque nosotros hemos dicho que la capacidad residual funcional es el volumen de residuo en respiraciones corrientes de reposo. ¿Qué es la capacidad residual funcional? Es el volumen que queda en el pulmón después de una expiración normal, corriente de reposo. Primer concepto. Es el volumen que queda en el pulmón después de una expiración corriente de reposo. Si yo estoy eliminando el volumen expiratorio, ¿cómo está el sistema pulmonar? ¿En equilibrio o en desequilibrio? En equilibrio. ¿Yo? Entonces ponga allí el segundo concepto. Es el volumen pulmonar de equilibrio del sistema respiratorio. Es el volumen pulmonar de equilibrio ¿de quién? Sistema respiratorio. ¿De quién? Del sistema respiratorio. ¿Es el equilibrio del pulmón? ¿De la caja torácica? No, ¿de quién? Del Del sistema respiratorio. Porque una cosa es el sistema respiratorio, otra cosa es la caja torácica y otra cosa son los pulmones. Entonces, primero es el volumen que queda en el pulmón después de una respiración normal. Es el volumen pulmonar de equilibrio ¿de quién? Del sistema respiratorio. Ponga allí entre paréntesis, no está en equilibrio el pulmón ni está en equilibrio la caja torácica. El que está en equilibrio es el sistema. O sea, la unión de los dos como un todo es que está en equilibrio, pero cada uno por separado no está en equilibrio.
¿Me explico, bachiller? No me estoy explicando. Ok. Entonces, ese es el volumen tercero. Es el volumen sobre el cual yo inspiro y expiro. Inspiro y expiro. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. ¿Se entiende el concepto o no se entiende? Sí. ¿Sobre qué volumen yo estoy inspirando y expirando normalmente? Sobre la capacidad residual funcional. Porque hemos dicho que es el residuo el volumen corriente de respiración. Cuarto, es el volumen de residuo en una respiración corriente. ¿De qué? De reposo. Volumen de residuo en respiración corriente de reposo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Seguimos o no seguimos? ¿Volumen de residuos? Sí, ya lo hemos explicado varias veces. ¿Cuál es el residuo del pulmón en respiración corriente de reposo? La capacidad residual funcional. Entonces, el volumen de residuo del pulmón en respiración corriente de reposo. Ya. Ese volumen que permite el intercambio gaseoso. Vea, por aquí abajo está el vaso sanguíneo y se intercambian gases aquí. Es el volumen que permite el intercambio gaseoso. Quinto, es el volumen que permite un pH de 740 en sangre. El volumen que permite el intercambio gaseoso. Volumen que permite el intercambio gaseoso. Volumen que permite un pH de 740. Ese volumen 740, un pH normal. El 740, el pH normal, bachiller, no importa el número. pH normal. Si no ponen 740 exactos, ya no siguen más, no copian más nada. Que saben que es el pH normal. Ya, ese es el volumen que permite. Usted se puede meter en el río Orinoco ahí un ratico, ¿no dice? En la orillita ahí. ¿Se puede? ¿O se muere asfixiado inmediatamente? Se puede durar un rato. Bueno, si no hay que meter en el Orinoco, métase un tambor en su casa. Usted puede pasar un rato de un tambor abajo en su casa. ¿Cuál volumen le permite eso? La capacidad. ¿Por cuánto se tiene aquí? 2300. Eso le da para vivir 4 minutos. 4 minutos. Si después de 4 minutos usted no tiene aire, olvídese del mundo donde está. Ahí llegó. 4 minutos. Es el volumen que permite sumergir en agua y vaya a la redundancia. ¿Ves? En agua, etc. Otro, es el volumen que evita la atelectasia pulmonar. Vamos a escribir la palabra atelectasia. Atelectasia pulmonar. El volumen que impide la atelectasia pulmonar. Atele incompleto, dilatación incompleta. Es el volumen que impide la atelectasia pulmonar. Si este volumen no existe en el pulmón se colapsaría y se convertiría en un pulmón atelectásico. Entonces ese volumen que está ahí impide la atelectasia pulmonar. Después más adelante, todos esos conceptos los voy estudiando, todo. No se multiplique por nada. ¿Sí? Usted va a salir de aquí fisiólogo, respiratorio. No que ya lo diga. Entonces es el volumen que impide la atelectasia pulmonar. ¿Vamos claro? Okay. Es el volumen, voy a copiarme. Es el volumen. Es el volumen donde las bases del pulmón están mejor ventiladas que el ápice del pulmón. Voy copiando que en 4 clases tengo que desarrollar todo esto que está allí. Es el volumen pulmonar donde las bases del pulmón están mejor ventiladas que el ápice del pulmón. La mejor ventilada de aire. Es el volumen del pulmón donde las bases están mejor ventiladas que el ápice del pulmón. ¿Estamos claros? ¿Se copió? Es el volumen pulmonar donde existe en el ápice espacio muerto alveolar. Volumen pulmonar donde existe en el ápice del pulmón espacio muerto alveolar. Espacio muerto alveolar. ¿Cuánto va más o menos? 10. Está bien, está bien. Eso. Está bien. Después, en el transcurso vamos con eso. Espacio muerto alveolar. Espacio muerto alveolar. ¿Qué es MA? Ese es el espacio muerto alveolar. Ya. Sí. Ok, entonces seguimos. No perdamos tiempo. Aquí. La capacidad residual funcional, entonces, ¿qué es? El volumen residual. Es el volumen que queda en el pulmón Después de la respiración. después de una respiración normal. Y el concepto más importante de todo
es entender por qué es el volumen de equilibrio del sistema respiratorio. Ese es el concepto por el cual usted va a pasar estos 4 días de clase, tratando de entenderlo, etcétera, etcétera. Es el volumen pulmonar de equilibrio del sistema respiratorio, de todo el sistema completo. Hoy no lo vamos a entender porque yo sé que no lo voy a entender, pero dentro de 3 días, 4 días ya lo entendí. Entonces, es el volumen de equilibrio del sistema respiratorio, la capacidad residual funcional, y entender que es un residuo también en respiración corriente de reposo. Por ahí avanzamos y seguimos, ¿ah? Ok. Vamos con la capacidad vital. Capacidad vital. Poco a poco para que siga avanzando, poco a poco. Capacidad vital. Ya le expliqué que el nombre no tiene nada que ver con vida ni nada de eso, sino que el doctor Hutchinson pensó que todo él podía medir la capacidad de vida de la persona y le puso capacidad vital. Eso fue en el 1846, que quedó así y nadie le puede quitar el nombre. Entonces la capacidad vital es el máximo volumen que puede movilizar el pulmón. ¿Movilizar es lo mismo que contener? No. No, ¿verdad? Entonces es el máximo volumen que puede ser, ¿cómo? Movilizado. Para yo movilizar un volumen en el pulmón, ¿qué tengo que hacer? Inspirar y expirar. Inspirar y después expirar. Eso es lo que se llama movilizar. Entonces yo voy a inspirar con fuerza y voy a expirar con fuerza. Entonces ya yo sé que la capacidad vital tiene 2 fases. ¿Cuáles son las fases de ella? Inspiración y La fase expiratoria. inspiratoria y la fase expiratoria. ¿Eso se entiende, por favor? Sí. ¿Cuántas fases tiene una capacidad vital? 2. ¿Cuáles son? Inspiratoria y Muy expiratoria. bien. Muy bien. Vamos a ver, ¿cuáles son los elementos de la fase inspiratoria? Es el máximo volumen que yo puedo movilizar. Yo lo voy a movilizar. Vea, llegué a volumen residual otra vez. Ya lo movilicé. ¿Cuáles son? ¿Qué introduje al pulmón? ¿Cuántos volúmenes inspiratorios se puede introducir en el pulmón? Ya usted sabe cuáles son. ¿Cuáles son? Volumen De reserva corriente para volumen de reserva inspiratoria. inspiratorio. ¿Y cuántos volúmenes yo puedo sacar del pulmón? ¿Cuál es el único volumen que no puede salir del pulmón? Pues, el volumen residual. Entonces, yo de todos los volúmenes, este es el único que voy a dejar en el pulmón. Entonces, ¿cuántos volúmenes voy a sacar ahora en la fase expiratoria? ¿Cuánto voy a sacar? Si ya introduje 2, ¿cuánto voy a sacar? Dios, bachiller, ¿cuántos son 2 más 1, bachiller? O que usted no sabe sumar tampoco. No se vea. Ya introdujo el volumen corriente, introdujo el volumen de reserva inspiratorio y tenía en el pulmón el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Esto no lo va a poder sacar de aquí. El volumen residual no lo va a poder sacar. Entonces, en la fase expiratoria, ¿qué es lo que voy a eliminar del pulmón? ¿Qué es lo que voy a eliminar? Puedo eliminar una capacidad, más un volumen, o puedo eliminar 2, puedo eliminar 3 volúmenes. ¿Es cierto o falso eso? Cierto. Cierto, ¿verdad? Porque el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, ¿cómo se llama? Capacidad inspiratoria. Entonces yo digo, en la fase expiratoria voy a eliminar una capacidad más un volumen. ¿Cuál es la capacidad? La capacidad inspiratoria, esta que está aquí. Más un volumen, este que está aquí. O si no quiero decir capacidad, yo digo voy a eliminar 3 volúmenes. ¿Cuáles son los 3 volúmenes? Volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva expiratorio. Vamos otra vez. Entonces la capacidad vital es el máximo volumen que se puede movilizar en una maniobra de expiración forzada. ¿Comienza dónde? Ahora viene la parte más difícil. Vamos a empezar a analizar todo. Vamos a ver. ¿Dónde comienza? La capacidad vital, ¿dónde comienza? En la inspiración. ¿Ah? ¿Cuál es el volumen donde uno inspira y expira, bachiller? La capacidad residual funcional. Ya hemos dicho que el volumen donde nosotros inspiramos y expiramos es la capacidad residual funcional. Entonces la capacidad vital comienza en la capacidad residual funcional. ¿Qué voy a introducir? Estoy en capacidad residual funcional. ¿Qué volumen le voy a introducir? Volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria. Entonces vamos a colocar ahí, la capacidad vital se inicia ¿dónde? En una capacidad. ¿Cuál capacidad? La capacidad residual funcional. Entonces, la capacidad vital se inicia en una capacidad. ¿Qué introduce? ¿Qué introduzco cuando inspiro forzadamente? Otra capacidad. ¿Cuál es esa otra capacidad?
¿Qué otra capacidad estoy? Estamos aquí en capacidad residual funcional. Introduzco la capacidad inspiratoria. ¿Y completo qué? ¿Qué completo si tengo las 4 capacidades y los 4 volúmenes dentro del pulmón? ¿Qué completo? La capacidad vital. La capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total. Entonces la capacidad vital se inicia en una capacidad. Se inicia la capacidad de residuo de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la capacidad de residuo de nuestro cuerpo? La capacidad residual funcional. Introduzco una capacidad. ¿Cuál es la capacidad que introduzco? La capacidad inspiratoria. Y logro una capacidad total. ¿Cómo se llama? La capacidad pulmonar total. Entonces se inicia una capacidad, se introduce una capacidad y logro una capacidad. ¿Por qué yo digo logro? Porque ya yo tenía la mitad de ella dentro. ¿Cuál volumen tenía en el pulmón? El residual. El volumen de reserva respiratoria al volumen residual. Estoy introduciendo solamente estos 2 volúmenes. Por eso yo digo logro otra capacidad. La completo, pues la termino, la logro, no sé, como usted quiere escribir. Entonces, empiezan ¿dónde? En la La capacidad residual funcional. Introduzco la capacidad inspiratoria y completo la capacidad pulmonar total. Esa es la fase. ¿Cuál es la fase? ¿Inspiratoria o expiratoria? inspiratoria. Entonces estamos en la fase inspiratoria. La fase inspiratoria de la capacidad vital. Fase inspiratoria de la capacidad vital. Ahora, la fase expiratoria, ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza la fase expiratoria? En la capacidad pulmonar total. En capacidad pulmonar total. Ahora es al revés. Estoy en capacidad pulmonar total y voy a expirar con fuerza hasta llegar ¿dónde? Al volumen residual. Es el único volumen que no voy a poder eliminar. ¿Cuántos volúmenes ahora tengo en el pulmón? 4. Tengo 4, ¿verdad? De esos 4, ¿cuántos voy a sacar? 3. ¿Cuáles son? Volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria y volumen de reserva expiratoria. ¿Cuál se quedó en los pulmones? El volumen residual. Entonces otra vez te pones, porque el volumen residual no puede salir del pulmón en condiciones normales. Ahora si a una persona le da un balazo y le rompen aquí, el volumen residual sale. Si le mete un punzón, el volumen pulmonar sale. Pero en condiciones normales, así como Dios no trajo el mundo, no va a salir de allí jamás. ¿Ya? Solamente en condiciones patológicas o un tumor de pulmón que rompa la pleura, se vacíe, etcétera, etcétera. Pero en condiciones normales jamás el volumen residual podrá salir del pulmón. Se le repite y siempre dicen que sí sale. Entonces hay que decirle que sí sale para que puedan decir que no sale. A ver si entienden al revés. Entonces la fase expiratoria de la capacidad vital comienza ¿dónde? En la capacidad Capacidad pulmonar pulmonar total. total. ¿Y cuántos volúmenes voy a eliminar? 3. ¿Y en la fase inspiratoria cuánto introduje? 2. Entonces, ¿cuál de las dos fases es mayor? El volumen. ¿Cuál es la más fácil? Entonces coloca allí la fase expiratoria de la capacidad vital es más volumétrica que la fase inspiratoria. La fase expiratoria de la capacidad vital es más volumétrica que la fase inspiratoria. ¿Estamos claros o no está claro? ¿No está claro? ¿Cuántos volúmenes son de la fase inspiratoria? ¿Verdad? Volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria. ¿Y cuántos volúmenes de la fase expiratoria? 3. 3, bachiller, ¿vio? 4. O sea que todavía ya piensa que el volumen sale. Viste que así siguen todo el semestre y siguen, no lo entienden. Entonces, la fase expiratoria, ¿cuáles son los volúmenes? Corriente, de reserva inspiratoria y de reserva expiratoria. Entonces, si 3 volúmenes no es mayor que 2. Sí, ¿verdad? Entonces, la fase volumétrica expiratoria de la capacidad vital es mayor que la fase inspiratoria. ¿Estamos claros? Ok. La capacidad vital, ¿cuánto vale entonces? ¿Cuánto vale la capacidad vital? El volumen. ¿Cuánto vale? 500 más 3.000 más 3.000 más 1.100, ¿no? ¿Cuánto vale? 4.200, 600. 4.660. Capacidad vital. Entonces la capacidad vital la vamos a dividir ahora en 2. Capacidad vital lenta y capacidad vital forzada. La capacidad vital a su vez la vamos a dividir en 2. La capacidad vital lenta y la capacidad vital forzada. La capacidad vital lenta es aquella que se hace sin usted imponerle al paciente ninguna condición. Usted le va a decir, haga esta maniobra, inspire y expire como usted quiera. Entonces va a inspirar, usted no le va a poner límite de tiempo, ni que sea máximo, no.
mientras que la capacidad forzada tiene que hacerlo con el máximo esfuerzo inspiratorio y expiratorio. ¿Estamos? Repito, la diferencia es que la capacidad vital lenta, usted no le va a decir al paciente que lo va a contar y tal esfuerzo, no. Ni que usted le va a imponer el tiempo tampoco, no. Él lo va a hacer cuando usted le dice inspire y expire y usted lo va a medir. Pero cuando le diga la capacidad vital forzada, allí sí tenemos que utilizar con el máximo esfuerzo inspiratorio y el máximo esfuerzo expiratorio y un límite de tiempo aproximadamente de 6 segundos por ahí. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien, vamos con la capacidad pulmonar total. Capacidad pulmonar total. Capacidad pulmonar total. ¿Qué es la capacidad pulmonar total ahora? ¿Es igual a la capacidad vital? ¿Por qué no? Vean, la capacidad vital es el máximo volumen movilizado, mientras que la capacidad pulmonar total es el máximo volumen contenido. Vean, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Esto es lo máximo. Como ya yo estoy viejo, ya no puedo meter más aire aquí. Ahora, usted que está jovencito, yo ahí no paso, ya con 60 años a cuenta, ¿verdad? Hasta aquí llego yo. Entonces, ustedes que están jovencitos, pueden introducir a lo mejor más volumen que yo, ¿verdad? Pero entonces el máximo volumen que puede contener los dos pulmones. Con una inspiración, ¿cuál? Forzada, máxima, ¿cómo? Con una inspiración forzada, máxima, ¿verdad? Es el máximo volumen. ¿Cuáles son esos volúmenes? Díganme. ¿Cuáles son los volúmenes? Volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria, más volumen de reserva expiratoria, más volumen residual. Si lo quiero escribir en capacidades, ¿cómo pongo? Capacidad inspiratoria más capacidad residual funcional. O puedo poner capacidad vital más volumen residual. ¿Sí? Sí. Creo que se entiende matemáticamente, ¿no? ¿Ah? Entonces hay que explicarle que esto es la suma de este ejemplo. ¿Se lo explico? ¿Sí? Ok. Entonces veo la capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad residual funcional, para que usted no se pierda, es el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Pero usted lo puede suportar aquí. Entonces el máximo volumen que puede contener el pulmón. Es el límite, vamos a seguir copiando abajo, 2. Es el límite de la inspiración. Es el límite fisiológico de la inspiración. Vea, cuando usted coloque eso allí, coloque abajo lo que yo le voy a decir. La expiración tiene un límite. La expiración está limitada fisiológicamente y por eso nosotros no podemos eliminar el volumen residual, porque la expiración está limitada fisiológicamente. Mientras que la inspiración no tiene ningún límite. Vea, a mí nadie me impide que yo inspire. Vea. Nada, hasta el final. ¿Cuál es el límite de la inspiración mía? ¿Cuál es mi límite? Mi capacidad pulmonar total. Mientras que la expiración, vea, yo tengo ahí adentro y no lo puedo sacar. ¿Qué se quedó adentro ahí? El volumen residual. Entonces, algo me está limitando a la expiración. Yo no puedo terminar la expiración porque hay un límite fisiológico. Ese límite fisiológico se llama el famoso punto de igual presión, que lo vamos a estudiar mañana bien profundo, ¿eh? Punto de igual presión. Entonces, vean, le repito, la expiración está limitada en el ser humano. Yo no puedo completar la expiración, no puedo vaciar todos mis pulmones, porque hay un volumen que no sale nunca del pulmón. ¿Cuál es ese volumen? El volumen residual. Pero la inspiración no está limitada, vean, todo hasta el máximo. Mi límite, ¿cuál es? Mi capacidad pulmonar total. Entonces yo digo, la capacidad pulmonar total es el límite fisiológico de la inspiración. No es que la estoy limitando, es un límite fisiológico porque de ahí no voy a dar más. Mientras que la expiración sí está limitada. ¿Quién limita la expiración? Un punto de igual presión. No que lo allí nadie, mañana si yo lo permite seguimos, ¿eh? Un punto de igual presión. Entonces la expiración está limitada. Ese límite de la expiración es lo que impide que del pulmón podamos eliminar ¿cuál volumen? El volumen residual. Ya se lo estoy explicando de varias maneras, varias formas. Entonces el volumen residual no sale del pulmón. No sale del pulmón. Si el volumen residual no sale del pulmón, ¿cuál será el único volumen que no puede medir el espirómetro? ¿El volumen de reserva respiratorio? No. ¿El volumen corriente? No. ¿Cuál es el que no puede medir el espirómetro? Residual. El volumen residual. Entonces ningún espirómetro, por muy fino que sea, podrá medir el volumen residual.
y tampoco podrá medir ninguna capacidad que contenga en su integrante matemático al volumen residual. ¿Cuáles son esas capacidades que contienen adentro como expresión matemática el volumen residual? La capacidad pulmonar. La capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. Entonces vamos a copiar. Vamos a copiar. El espirómetro no puede medir el volumen residual. ¿Por qué no lo puede medir? Porque no se puede sacar. Porque no puede salir del pulmón, ¿verdad? No podemos extraer del pulmón. Tampoco puede medir las dos capacidades que incluyen como componente matemático aquí al volumen residual. ¿Cuáles son esas capacidades? Capacidad pulmonar total y capacidad residual funcional. No lo podemos medir, pero vamos a hacer los métodos con los cuales se puede medir. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a medir en el laboratorio. Claro, por supuesto, en nuestro laboratorio imaginario, el laboratorio imaginario. Seguimos entonces. Vamos a seguir. Volumen residual. No puede medirse en el espirómetro. No puede medirse en el espirómetro. Como no se puede medir en el laboratorio, existen dos formas de medirlo. Lamentablemente no tenemos ninguno de los aparatos con los cuales se hace eso. Entonces, primer método. Dilución de un indicador. Dilución de un indicador. Vamos a colocar el espirómetro, vean. Si hubiesen esos aparatos aquí, fuéramos felices, ¿verdad? Porque usted viera cómo se mide eso tan bonito. Entonces, vean, dilución de un indicador. Yo tengo aquí, vean, vamos a hacer. Para que ustedes lo puedan entender. Vamos a colocar aquí un gas que se llama helio. Ya lo conoce, ¿verdad? Con lo que se llenan los globitos del deseo que están vendiendo los chinos por ahí. Con el helio, etcétera, etcétera. Y aquí ponemos a la persona para activar. Vamos a poner la unidad pulmonar. Conectada. La concentración de helio se llama 1, concentración 1. Y el volumen de helio lo vamos a llamar volumen 1. Esto está cerrado aquí con una boquilla. Y yo le digo a la persona que expire. Cuando la persona expira, ¿qué le queda en sus pulmones? La capacidad residual funcional. Capacidad residual funcional. En el momento que ella expiró y quedó en capacidad residual funcional, le conectamos la boquilla por aquí y abrimos la válvula y entonces este helio que estaba aquí se va a mezclar con este volumen que está aquí. Ahora tenemos una concentración 2 por un volumen 2. ¿El volumen 2 cuál es? ¿Qué es el volumen 2? Si esto que está aquí es la capacidad residual funcional. ¿Qué es el volumen 2? Capacidad residual funcional. Entonces yo digo, vea, matemáticamente concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2. Pero el volumen 2 ¿qué tiene? Vea, nosotros utilizamos helio para respirar. No, nosotros los únicos dos gases que utilizamos son oxígeno y CO2. Entonces el helio simplemente llega a la unidad respiratoria, no hace ningún intercambio gaseoso y se mantiene en el aparato exactamente igual. El CO2 que se produce, el aparato lo elimina con un indicador que tiene para eliminar el CO2. Y el oxígeno que uno consume, el aparato lo introduce. O sea que no se modifica ningún volumen. El oxígeno que usted consume, él lo mide analíticamente y se lo va introduciendo al aparato. Y el CO2 que usted produce, él lo va eliminando. Y el helio permanece constante. Entonces tenemos concentración 1 por volumen 2, aquí es igual. A C2 por volumen 2. Pero el volumen 2, ¿qué es? ¿Qué es el volumen 2? El volumen 1 más volumen 2. El volumen 2 es volumen 1 más volumen 2, porque este volumen que estaba aquí se ha mezclado con este y ha formado un solo volumen. Ahora yo digo, volumen 2 es igual a volumen 1 por C1 menos C2 sobre C2 y tengo la capacidad residual funcional. Matemáticamente, usted no tiene que aprender aquí matemáticas, usted lo que va a aprender es simplemente a decirme cómo se hace más nada. Entonces, vea, volumen 2 igual a volumen de C1 menos C2 sobre C2. Usted lo puede hacer en su casa y llevar igualito.
Entonces tenemos la capacidad residual funcional. Este método se llama el método de dilución de un indicador, es un método muy fácil de hacer, pero tiene un problema, que él solamente mide el volumen de aire que nosotros expiramos. El volumen de aire que nosotros expiramos, aunque el volumen que nosotros expiramos es casi igual que la capacidad residual funcional, pero casi siempre es un poquito menor que lo real, pero se puede utilizar como un volumen, como si fuese el volumen normal real. Pero el otro método, que es el que más se usa y el que debiéramos tener aquí, si esta fuese una universidad verdadera, una universidad verdadera como la conocí yo hace 30 años atrás, cuando estuve aquí, que esto era un laboratorio, y estaban todos los aparatos aquí. Esto aquí era un laboratorio, había espirómetros, había todo, había de todo. Una de las mejores escuelas de medicina de toda América Latina era esta. Estaba aquí, esta que estaba aquí. No esta que está aquí ahorita, no. No estoy diciendo que ustedes sean malos. Ustedes son excelentes, pero porque para estudiar aquí, en las condiciones que tú estás, ustedes son excelentes. Excelentes. Yo los respeto y los admiro por eso. Cuando yo estudié, nosotros éramos 21 alumnos. En este salón habíamos 21 alumnos. Ahora, 21 y no pasábamos de aquí. 21 en el semestre. Un semestre con 21 alumnos. 21 alumnos. El profesor se sentaba aquí, hablaba con nosotros, comíamos, salíamos, con 21 alumnos. Ustedes son 300, yo no los conozco a ninguno. No sé ni quiénes son ustedes, lo veo en la calle y no los reconozco. Yo admiro a esos profesores que me dan clase a mí, claro, casi todos están muertos. Lo que hago, veo ahí, pocas fotos de ellos ahí, puestos ahí en el auditorio. Pero eran admirables toditos, en serio. Excelentes todos, excelentes. Unos profesores excelentes. Esto era de una escuela de medicina, no esto que está ahorita aquí. Esto no es una escuela realmente de medicina. Ustedes tienen que saber eso, ¿eh? Pero sin embargo, les digo que ustedes salen bien de aquí con los conocimientos más o menos que tienen que tener. Hasta mejor que cualquier otra universidad. Hasta mejor que cualquier otra universidad que tenga todo. Porque se le hace seguimiento a los que se gradúan aquí y van a ese posgrado a otros países y quedan de primer lugar. O sea, que no son tan malos entonces. A pesar de todo. Por eso que quedan mirales. Yo tengo ya 30 y pico años graduado. En esta misma salón, y ella tengo 32 años graduado. Okay. Entonces repito, este método solamente mide el volumen que nosotros expiramos. Pero si nosotros queremos medir realmente todo el volumen que tiene el pulmón, que es la capacidad residual funcional, tenemos que utilizar el método que se llama pleximógrafo corporal. Entonces, segundo método. Pleximógrafo corporal. Pleximografía significa agrandar. Pleximografía significa agrandar. Y este método se basa en la ley de Boyle, que usted y yo, ¿recuerda cuando estaba en química que usted te da la ley de Boyle y usted decía que no servía para nada? Sí sirve. Sí sirve. Entonces vea, presión 1 con volumen 1 es igual a presión 2 con volumen 2, ¿se acuerdan? Que decía que si la temperatura era constante, la presión y el volumen variaban inversamente proporcional. Ah, pero nosotros, cuando nosotros estábamos en tercer año, no le paraban bola a nadie el profesor. Yo la pasaba tirando manos por ahí en la angostura, etcétera, etcétera. Tirando piedra. Pero sí sirve. Lo que pasa es que cuando uno está viejo, que se da cuenta. Igual cuando usted está así, que le dice, estudia. Pero cuando sales mal y el récord tuyo es puro 5, 4, cuando vas a un caporal te dicen, no, esto no, bota esos ojos ya vaya, lo tiran en la basura. Señor. ¿En serio? ¿Señora que es mentira? Pero cuando te vayas a concursar para un posgrado de pediatría, ya hay 300 concursantes. Y van a escoger a uno solo. Y usted va a quedar si tiene 4, 5, 5, 3, 2, 5, 2 y un 7 por ahí. No, van a quedar los que tienen puro 7, 8, así que vaya olvidándose. Va a tener que hacer otro posgrado por allá, hacer otro por allá, Estoy diciendo la verdad. No es mentira. Y si influye la política, peor, porque entonces van a meter a los de políticos de turno. No a este gobierno nada más, todos los gobiernos que están son igualitos. Van a pensar que los demás no, igualitos todos. Entonces, si tiene palanca, van a meter el amiguito, el otro, y usted, no, chicos. Olvídese.
Eso es eso. Entonces, el pletimógrafo corporal es una cabina como la que uno usa para llamar en las películas esas donde aparecen los tipos llamando en su cabina encerraditos. Bueno, así es la cabina de teléfono. Está sentadito aquí y va a respirar, va a hacer esfuerzo inspiratorio y expiratorio hasta que el que está ahí el técnico le diga ya, que se empieza. Entonces aquí vamos a pintar pulmón. Voy a pintar a la persona, pues no se pintaba. Voy a pintar aquí el pulmón. Vea, vamos a llegar a volumen residual. Trata de llegar a volumen residual. Trata de llegar a volumen residual. Ajá. Cierre la glotis y haga una inspiración con la glotis cerrada. Inspire con la glotis cerrada. Trate de hacerlo. No se puede, profe. Y puede. Bueno, vea, vamos a hacer el ejercicio contrario. Llega a capacidad pulmonar total, vea. Cierre la glotis. Expire con la glotis cerrada. No va a salir el aire, ¿verdad? No va a salir el aire. Ese es el efecto contrario. ¿El aire le va a salir? No. Vea como el pulmón se le ensangue. Si usted sigue haciendo, puede romperse el pulmón. Ahora lo contrario, con volumen residual. Vea, yo llego a volumen residual y trato de inspirar con la glotis cerrada. Vea, el pulmón se ensancha ahora. Entonces, la ley de Broglie dice que si la presión, si la temperatura es constante, la presión y el volumen varían inversamente proporcional. Si yo hago un esfuerzo con la glotis cerrada, llego a volumen residual y hago un esfuerzo con la glotis cerrada, ¿qué le pasa a mi presión que está aquí? Se hace como más negativa, vea cómo succiona, se hace más negativa, ¿verdad? La presión disminuye, se hace más negativa y el volumen que estaba aquí aumenta, porque estoy pasándome la ley que inventó el doctor Boyle hace años, que dice que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. ¿Y qué tengo afuera en la cabina ahora? ¿Qué tengo afuera en la cabina? Si este volumen aumentó, ¿qué le pasó a este? Disminuyó. Entonces el volumen aquí bajó y la presión subió. ¿Ves? ¿Me siguen entonces? Vamos ahora a hacer matemáticamente lo que está ocurriendo aquí afuera. Con la ley de Broglie. Presión 1 por volumen 1 igual a la presión 2 por el volumen 2. Aquí lo tenemos. Presión 1, volumen 1, etcétera, etcétera. Vea. ¿Qué le pasó a este volumen? ¿Disminuyó o aumentó? Disminuyó, ¿verdad? Entonces yo digo presión 1 por volumen 1 igual a presión 2. ¿Qué es el volumen 2? Volumen 1 menos un delta de volumen, la variación de volumen que hubo. Si yo despejo el delta de volumen, ¿a qué va a ser igual? A volumen 1. Usted lo puede hacer en su casa matemáticamente. P2 menos P1 sobre P2. Y tenemos la variación de volumen que ha ocurrido aquí. Eso es sencillísimo. Usted simplemente hace una fórmula matemática, eso lo saben los niños de tercer año. En serio, ¿verdad? Eso no es ningún esfuerzo. Eso lo hace, mire, eso lo hace el técnico respiratorio lo hace, usted no tiene que hacerlo. Usted lo que está ahí como el médico con su tremenda batota, pásame la historia para ver. Y pásame los resultados, lo hace el técnico, le dice pásame los resultados, y el técnico le da los resultados, y es lo que hace ver. Ahora vámonos con el pulmón. Con el pulmón aquí adentro. Profe, ¿ya abajo está P2? Sí, pegó. Sí, pegó. Vámonos con el pulmón. Ahora la misma ley la vuelvo a aplicar. Vea, P3 por volumen 3 es igual a P4 por volumen 4. La presión 3, cuando yo inspiro, que yo hacía el esfuerzo, es la presión barométrica. Todo aquí presión barométrica. Y el volumen 3 es la capacidad residual funcional, porque yo le introduje este volumen aquí, yo hice una inspiración forzada con la glotis cerrada. Es igual a presión 4 por el volumen 4, la capacidad residual funcional, más el delta V que se ganó aquí. El delta V que se ganó. Hemos dicho que aumentó ahí. ¿No dijimos que aumenta el volumen? Bueno, despejando la capacidad residual funcional es igual, despejando a delta V, el volumen que se ganó, pero el técnico lo saca ahí en la máquina. Delta de volumen por P4 sobre presión barométrica menos P4.
y tenemos la capacidad residual funcional. Pero este método me está midiendo ¿qué? Todo el volumen que existe en el pulmón, todo el volumen que existe en el pulmón. Porque este no es como un indicador, no estamos diluyendo un indicador para que no diga el volumen, no. Esto es simplemente haciendo una inspiración con la glotis cerrada desde volumen residual y aplicando la ley de Boyle. Este aparato es totalmente cerrado, ustedes lo encierran ahí no entra aire de ningún tipo. Es un plastimógrafo corporal, ahí no entra nada, usted va a estar sentado allí, etcétera, etcétera. Cuando yo tenga la capacidad residual funcional, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con eso? ¿Qué voy a hacer con ese volumen? Digo en capacidad residual que es igual a volumen de reserva respiratorio más volumen residual. El volumen residual que es igual a capacidad residual funcional menos volumen de reserva respiratoria y le da el volumen residual. Y así usted obtiene el volumen residual de la persona. Matemáticamente. Que la matemática no sirve para un carajo, sí sirve. Y ahora es cuando sirve. Porque todo eso se lo da que usted usa. Que usted se maravilla con la tecnología, esa es pura matemática, pura integración, circuitos electrónicos, etcétera, etcétera. Entonces, la capacidad residual, tenemos la capacidad residual con una fórmula matemática, usted no lo va a hacer, no se mortifique por eso, lo va a hacer técnico, él lo va a hacer, usted lo que tiene es que analizar el resultado. No, yo no pregunto eso en el examen tampoco. Usted lo que tiene que analizar es el resultado, tiene que analizar el resultado, el que lo va a hacer es él. Entonces la capacidad residual funcional, lo que les quiero decir es que lástimamente no tenemos un aparato de eso. Ojalá existiera uno que sea malo para nosotros solamente verlo, para que usted sepa cómo es. Pero no hay. Entonces calculamos la capacidad residual funcional y después matemáticamente despejando, buscamos el volumen residual, no tenemos el volumen residual. Más nada. ¿Estamos claros? Ok. Pero ahorita el neumonólogo no va a estar haciendo eso. El neumonólogo prefiere ahorita usar el dermotacómetro, que es el aparato moderno, y mide todo directamente, etcétera, etcétera. Okay. Entonces tenemos todos los volúmenes y capacidades pulmonares. Ahora le vamos a colocar el nombre: volúmenes y capacidades pulmonares estáticos. Usted le va a colocar allí estáticos. Todos los volúmenes que hemos estudiado, volúmenes y capacidades pulmonares, usted le va a colocar allí abajo. Todos estos volúmenes que se estudiaron son volúmenes y capacidades estáticos. Para diferenciarlos de los volúmenes dinámicos, que es lo que usted va a estudiar en el hospital para hacer diagnóstico de enfermedades pulmonares. ¿Estamos claros? Ok. Dentro de estos volúmenes estáticos vamos a agregar también los siguientes volúmenes. Volumen de ventilación pulmonar. Vea, volumen de ventilación pulmonar con la pelotita aquí arriba. Tiene que tener esa pelotita allí porque así la pusieron los que intentaron eso. Entonces, seguimos con los volúmenes estáticos. El volumen de ventilación pulmonar es el volumen que nosotros ventilamos en qué tiempo. ¿Cuál es la unidad de tiempo que se utiliza? El minuto, ¿verdad? Entonces yo digo, el volumen de ventilación pulmonar es igual a la frecuencia, al volumen corriente o la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es nuestro volumen corriente? 500 mililitros. 560. ¿Cuánto nosotros respiramos en respiración corriente de reposo? 17 por minuto. La inspiración dura 2 segundos. La expiración dura 3 segundos. ¿Cuánto es 2 más 3? 5. Si nosotros dividimos 60 entre 5, ¿cuánto da? 60 segundos y 1 minuto. 60 entre 5, ¿cuánto da? 12, ¿verdad? Entonces nosotros respiramos 12 veces por minuto. Entonces 50 por 12, ¿cuánto es aquí? 5.000 por 12, ¿cuánto? 5.800, 5.600, 6.000. Y como no dije 6.000. Este es nuestro volumen de ventilación pulmonar. Ok. Entonces tenemos la ventilación pulmonar. ¿Cuánto es nuestro valor de ventilación pulmonar? 6.000 mililitros. ¿Es importante la ventilación pulmonar? Porque la ventilación pulmonar, ¿qué incluye? El volumen de aire que está donde. Yo voy a pintar la unidad. ¿Cuál es el volumen de ventilación pulmonar? ¿El que está aquí o los dos? Los dos, ¿verdad?
Entonces la ventilación pulmonar incluye todo el volumen que entra al pulmón, todo el volumen que entra al pulmón. Pero resulta que este volumen a mí no me interesa, el volumen de la vía de conducción, porque aquí hay intercambio gaseoso, aquí hay capilares para intercambiar gases, por aquí así, no, ¿verdad? Lo que el capilar está aquí abajo. Entonces a mí no me interesa la ventilación pulmonar de una persona, a mí me interesa ¿cuál? La ventilación ¿cuál? Alveolar, la que tenga el alveolo. Entonces yo digo, la ventilación alveolar, con su esclerótica acá arriba, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual la ventilación alveolar? ¿Es igual a la ventilación alveolar? ¿Verdad? Pero vea, aquí está la unidad, vea. Es esto que está aquí ahora. Esto no lo vamos a utilizar. Entonces, ¿qué es la ventilación alveolar? Volumen corriente menos volumen del espacio muerto por frecuencia respiratoria, porque hemos dicho que no vamos a meter el aire inspirado que está aquí, porque no lo vamos a utilizar, no lo vamos a utilizar para alveolar los pulmones, no, sino que esta es una zona de conducción solamente. ¿Cuánto da esto entonces? Ventilación alveolar acá es igual 500 menos 150, ¿cuánto da? 3. Por 12, ¿cuánto da? 4.200, 600. Rápido, 4.200. 4.200 mililitros. ¿Cuánto es nuestra ventilación pulmonar? 6.000 mililitros. 6.000. ¿Cuánto es la ventilación alveolar? 4.200. mililitros. Entonces, vea, la ventilación pulmonar es muy grande comparado con la ventilación alveolar. La ventilación alveolar es el 70% de la ventilación pulmonar. La ventilación alveolar es el 70% de la ventilación pulmonar. Porque si yo digo, vean, matemáticamente, 350 sobre 500 y lo multiplico por 100, me da exactamente 70. Entonces yo digo, la ventilación alveolar es el 70% de la ventilación pulmonar. Pero vean, ¿cómo hago para explicar esto? Mire, si yo voy a retirar, yo tengo una ecuación matemática con dos elementos. La ventilación pulmonar, vean, ventilación pulmonar, volumen corriente por frecuencia respiratoria. ¿Cuántos elementos matemáticos tiene la ecuación? 2. Si yo aumento uno, ¿qué le pasará al otro? Tiene que disminuir las 1, porque esto es una ¿qué? Vea, el volumen corriente es una constante, 560. La frecuencia respiratoria es una constante. Si son constantes los volúmenes, si uno aumenta, ¿qué le pasa al otro? Vamos a hacer. Yo voy a aumentar el volumen corriente, vean. Perdón, voy a disminuir el volumen corriente, lo voy a disminuir ya. ¿Qué estoy haciendo? Si yo disminuyo el volumen corriente, ¿qué le pasa a la frecuencia respiratoria? Aumenta bruscamente. Ahora, voy a aumentar el volumen corriente ya. ¿Qué le pasa a la frecuencia respiratoria? Siempre que yo aumente uno, disminuye el otro. Siempre que aumente uno, disminuye el otro, siempre que sea. Pero eso es en la ventilación pulmonar. Pero si yo aumento el volumen corriente en la ventilación alveolar, ¿qué pasa? Vea, si yo aumento ahora aquí el volumen corriente en esto, yo voy a pintar la unidad ahora sí. Si antes le habíamos introducido 2.300 cc, ahora le introducimos una enorme cantidad más, ¿no se está ventilando mejor el pulmón? Sí. Entonces yo digo, si yo aumento el volumen corriente, la ventilación alveolar aumentará, aunque permanezca constante la ventilación pulmonar. Vamos a anotar el teorema. Si yo aumento el volumen corriente, por eso podemos correr y hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Si yo aumento el volumen corriente, aumentará la ventilación alveolar, aunque permanezca constante. ¿Cuál? La ventilación pulmonar. ¿Se entiende o no se entiende? Es lo mismo decir, si yo disminuyo el volumen corriente, disminuirá la ventilación alveolar, aunque permanezca constante. ¿Quién? La ventilación pulmonar, porque hemos dicho que la ventilación pulmonar, ¿qué es? Una constante. Mira, vamos a explicarlo así. Yo voy a aumentar el volumen corriente. Si yo aumento el volumen corriente, va a disminuir ¿cuál? La frecuencia respiratoria, y este valor va a ser el mismo. Pero cuando yo aumente este volumen que entra aquí, entonces entrará mucho más gas aquí, y ahora la ventilación alveolar va a aumentar. Pero la ventilación alveolar aumentará, pero la ventilación pulmonar permanecerá constante. Porque esto es una ecuación matemática de dos componentes constantes. Entonces yo digo, si
yo aumento el volumen corriente, la ventilación alveolar aumentará aunque permanezca constante la ventilación pulmonar. Por eso entonces el volumen corriente es mi volumen de adaptación respiratoria cuando hago ejercicio y cuando asciendo a grandes alturas. Y le he dicho, por favor, que no haga la redundancia, porque se supone que si uno asciende a grandes alturas. Pero como ustedes que deciden las cosas a grandes alturas, pues puede pensar que uno está ascendiendo al cielo o a otra parte, ¿verdad? Entonces no. Entonces, repito, cuando se aumenta el volumen corriente, aumentará la ventilación alveolar, aunque permanezca constante la ventilación pulmonar. ¿Me expliqué o no me expliqué? Sí. ¿Por qué? Porque la ventilación pulmonar tiene dos elementos constantes y ella por supuesto también es una constante, pero la ventilación alveolar no. Cuando se modifique el volumen corriente, entrará más aire inspirado a la capacidad residual funcional y habrá mayor ventilación alveolar y por lo tanto entonces aumentará la ventilación a pesar de que la ventilación pulmonar permanece igual o permanece constante. ¿Te he explicado o no te he explicado? Sí. Muy bien. Entonces tenemos todos los volúmenes estáticos. Los 4 volúmenes y 4 capacidades, más la ventilación pulmonar y la ventilación alveolar. Ahora vamos a hablar de los volúmenes dinámicos que se hacen para estudiar pacientes en el hospital. Ahora sí vamos a estudiar la parte que le va a servir a usted para su clínica, aparte de esto, por supuesto, ¿no? Entonces vamos con los volúmenes dinámicos. Volumen dinámico. Entonces vamos al concepto de espirometría. Vamos a escribir ahí el concepto de la espirometría. Entonces, ¿qué es la espirometría? La espirometría es una técnica funcional, vea, funcional. No es una técnica anatómica, no es nada de eso, no. Simplemente una técnica funcional para explorar. Si es una técnica funcional, es para explorar, ¿verdad? Para explorar volúmenes y capacidades pulmonares, para relacionarlos o intercambiarlos entre sí y en función del tiempo, y expresarlo en función del tiempo. Es una técnica de exploración funcional para medir volúmenes o para estudiar volúmenes y capacidades pulmonares, relacionarlos entre sí y también relacionarlos en función al tiempo en el que ocurre la maniobra. ¿Expliqué? ¿O no? Okay. Entonces, para eso se usa un aparato nuevo, electrónico, que se llama neumotacómetro, neumo de pulmón. Neumotacómetro, o neumotacógrafo se llama también, etcétera. ¿Qué consiste en lo siguiente? Vean. Tiene dos resistencias, un aparato que tiene dos resistencias a ambos lados, dos resistencias. Usted va a hacer que el paciente sople allí y el aparato va a captar las diferencias de presión a ambos lados de la resistencia. El aparato inmediatamente hace una integración matemática y transforma esa diferencia de presión en flujo. Ese flujo se lleva a volumen, el aparato lo lleva a volumen y lo relaciona en función del tiempo. El neumotacómetro, usted va a impulsar el aire por aquí con la boquilla, usted va a soplar y la diferencia de presión a ambos lados de la resistencia que está allí, el aparato las mide, las analiza, las integra y las transforma en flujo, las transforma en volumen y las mide en función del tiempo. En un segundo hace eso. Usted le introduce su nombre y le tiene que introducir su talla, su peso, etcétera, etcétera, al aparato para que le haga las curvas. Con ese aparato entonces podemos medir los volúmenes dinámicos que vamos a estudiar en el semestre que viene, en fisiopatología, en medicina interna, en neumonología, etcétera, etcétera. Y con esos volúmenes usted va a hacer diagnóstico de enfermedades pulmonares. Entonces los volúmenes que se van a estudiar son los siguientes. 1. Capacidad vital forzada. Ya habíamos dicho que la capacidad vital lenta al paciente no se le exigía ni tiempo para realizar la maniobra, ni tampoco se le exigía el esfuerzo máximo. Pero en la capacidad vital forzada sí se le exige al paciente que se haga con el esfuerzo máximo. Las pruebas de espirometría se hacen con el paciente sentado.
paciente sentado, hay muchos neumonólogos que lo hacen con el paciente de pie, ellos dicen que no le importa, pero a mí yo tengo que decirle cómo se hacen realmente. Cuando usted sea médico, usted verá cómo las hace. Pero las pruebas de espirometría se hacen con la persona sentada para evitar que la fuerza de la gravedad influya cuando se hacen de pies o cuando se hacen de forma de cúbito, las vísceras abdominales y el retorno venoso también disminuyan la adaptabilidad del pulmón, etcétera, etcétera. Pero las pruebas de función pulmonar se deben hacer con la persona sentada. La mayoría de las pruebas se hacen con la persona sentada. Yo conozco al neumonólogo y me dicen, no, a mí no me importa, yo lo hago con la persona de pie. No, hace con la persona de pie. Entonces, capacidad vital forzada. Segundo, volumen expiratorio forzado segundo. El volumen expiratorio forzado segundo, el volumen que se elimina en el primer segundo de la maniobra. Volumen expiratorio forzado segundo. Así lo voy a escribir, volumen expiratorio forzado segundo. Ese 1 significa en el primer segundo. Y lo vamos a anotar allí. Una persona sana, joven, menor de 50 años, debe expirar en el primer segundo el 80% de su capacidad vital. Vean, del 100% en el primer segundo, usted debe eliminar el 80% de la capacidad vital. No sé si me explico. ¿Me estoy explicando o no me explico? Sí. Si yo voy a hacer la capacidad vital, cuando yo vaya a expirar, en el primer segundo, ¿cuánto debo eliminar del volumen que tengo del pulmón? 80%. El 80%. Por encima de los 50 años, cuando nosotros nos vamos haciendo viejos, las fibras elásticas del pulmón comienzan a perder su capacidad de retracción y el pulmón comienza a expandirse más. Entonces tenemos pérdida de la fuerza elástica y por lo tanto el volumen expiratorio forzado segundo comienza a disminuir porque no tenemos la fuerza suficiente para regresar el pulmón a su estado otra vez normal y por lo tanto el volumen expiratorio comienza a disminuir, se hace 50, 60%, etcétera, etcétera. Cuando nos hacemos ancianos, de 80, 90 años, mucho menos todavía, porque ya las fibras elásticas han perdido casi toda su capacidad de retracción. Entonces por eso decimos, hasta 50 años por ahí, uno debe eliminar, o la persona debe eliminar con una buena prueba de capacidad vital forzada, debe eliminar ¿cuánto? 80% de la capacidad. Algunos autores dicen que 80 es mucho, que lo que debe usarse es el 70%, pero desde que yo estudio hasta hoy, casi todo el mundo acepta que debe eliminarse el 80% de la capacidad vital. O sea, el 80% de nuestra capacidad vital debe eliminarse ¿dónde? ¿En qué tiempo? En el primer segundo de la maniobra de capacidad vital forzada. Y el tercer elemento es la relación volumen expiratorio forzado segundo sobre capacidad vital forzada. La relación entre los dos. Entonces, si yo hago la relación entre los dos y lo multiplico por 100, me va a dar 80%. O sea, que yo debo eliminar en el primer segundo el 80% de la capacidad vital. Repito, voy a empezar. La capacidad vital forzada, ¿qué es? ¿Qué es la capacidad vital forzada? ¿Qué es la capacidad vital forzada, bachiller? Es la capacidad vital realizada ¿con qué? Con una condición. ¿Con una condición? ¿Cuál es? En un tiempo determinado, de una ¿qué? Con la máxima ¿qué? Inspiración y expiración con la máxima fuerza muscular posible. Eso hay que decírselo al paciente. Si no, se transforma en una capacidad vital lenta y no sirve, ¿verdad? Tiene que ser con la máxima inspiración forzada. Entonces, el volumen que nosotros vamos a movilizar es el volumen que se va a movilizar, capacidad vital forzada. Y el volumen expiratorio forzado segundo es un valor relativo a la capacidad vital. ¿Me explico? Si la capacidad vital vale 4 litros y el volumen expiratorio forzado que yo elimino el primer segundo vale 3.2 litros, yo digo, si 4 litros es el 100%, 3.2 será 80%. Entonces es un valor relativo a la capacidad vital. El volumen expiratorio forzado segundo es un valor relativo ¿a quién? A la capacidad vital, a lo que tiene como capacidad vital. Por lo que usted lo saque matemáticamente, le va a dar lo mismo 80%. Pero para que se entienda mejor, le repito, es un volumen relativo a la capacidad vital. Si yo tengo 4 de capacidad vital, 4 litros, y elimino 3.2 litros, entonces yo hago simplemente una regla de 3. Yo digo, si 4 litros es el 100%, 3.2 eliminé en el primer segundo, entonces me da 80%. Si yo tengo una capacidad vital de 4, elimino 3.2, yo he eliminado el 80%, entonces en condiciones normales. ¿Entiendes? ¿Me explico? ¿Ah? ¿Sí o no? Y la relación entre los dos. La relación entre los dos, ¿para qué nos sirve? Para ver que la rapidez con que se está produciendo eso. La rapidez.
si queremos profundizar un poquito más, pero si introducimos en los temas de fisiopatología, entonces vamos a anotar allí, vean, cuando yo busco la capacidad vital forzada, estoy tratando de descubrir si hay enfermedades restrictivas. Vamos a copiar. Restrictivas. ¿Que le impiden al pulmón qué? ¿Que le impiden al pulmón qué? Expandirse. Mientras que cuando yo busco el volumen expiratorio forzado segundo, estoy buscando enfermedades obstructivas. Obstructivas. Enfermedades que le impiden a qué? Que impiden qué? Expirar. No inspirar, sino expirar. Porque lo que nosotros medimos es la expiración. Con el dermotacógrafo lo que se mide es la expiración. No se mide la inspiración, sino que se mide la expiración. Y cuando yo hago la relación entre los dos, estoy buscando la severidad de la lesión. La severidad de cualquiera de las dos patologías. Ya les voy a explicar más. ¿Estamos? Ok, entonces vamos con la curva. Vamos con la curva. Entonces, empecemos, vean. Con el espirómetro convencional, con el espirómetro viejo convencional, solamente se puede hacer un tipo de curva. Volumen y ella. Entonces, repito, con el espirómetro convencional, el de campana, solamente se puede hacer un tipo de curva. ¿Con qué tipo de curva? Volumen y tiempo. Entonces se la voy a poner aquí. Volumen, tiempo. Aquí tengo el tiempo y aquí tengo el volumen. Empiezo la curva, hago la fase inspiratoria de la capacidad vital, elimino el volumen y hago mi curva. Después la vamos a explicar. Primer segundo. Volumen expiratorio forzado segundo. En el primer segundo ya eliminé, y este es el volumen expiratorio forzado C. He terminado la capacidad vital en el segundo cycle. Bueno, pero como ya hemos dicho, ese espirómetro no está en uso ahorita ya, sino para la laboratorio de investigación, etcétera, etcétera. A nosotros nos interesa en la curva que hace el espirómetro. Entonces les repito, esto lo hace el dermotacómetro. Esto lo hace el espirómetro convencional. La curva volumen-tiempo. Solamente podemos medir ¿qué? El volumen y el tiempo en que se realiza. Y en el primer segundo, ¿cuánto vamos a eliminar? El 80%. Entonces en la curva vemos si eliminamos el 80%, no lo eliminamos, etcétera, etcétera. Si el paciente tiene una patología obstructiva, vean, la curva se va así. Se va así. Otro colorcito por ahí. Entonces la curva se desplaza así. Si tiene una patología restrictiva, chiquitica la curva es así. ¿Por qué? Porque no se puede expandir el pulmón. La patología obstructiva, patología restrictiva. Ya más adelante usted aprenderá eso. Pero a nosotros nos interesan son las curvas que hace el neumotacómetro. Entonces vamos a estudiar ahora esa curva, la curva que hace el neumotacómetro. Entonces el neumotacómetro puede hacer todas las curvas posibles. El neumotacómetro puede hacer todas las curvas que hace el espirómetro, que es el volumen tiempo, la puede hacer, no nos interesa. Puede ser el flujo volumen, tampoco, el flujo tiempo, tampoco nos interesa, etcétera, etcétera. La que nos interesa es el flujo volumen y la que vamos a explicar. Flujo volumen. Entonces, curva flujo volumen. Entonces vamos a ver, aquí ahora vamos a repasar aquí todo lo que estudiamos de la clase. Entonces, curva, flujo, volumen del neumotacómetro. Primero, es la curva más importante de la espirometría. Curva, flujo, volumen. En la axisa vamos a colocar el flujo y la ordenada que llama, ¿no? Vamos a colocar el volumen. Bueno, creo que es el revés, no, la ordenada no es esta. Esta es la ordenada, esta es la axisa. Entonces, en la ordenada vamos a colocar el flujo, en la axisa vamos a colocar el volumen. Observe que tiene algún parámetro de tiempo la curva. No, ¿verdad? Entonces, no tiene parámetro tiempo. Vea que la curva flujo-volumen de la espirometría forzada no tiene parámetro tiempo. ¿Cuántos parámetros tiene? ¿Cuáles son? Flujo y volumen. ¿El flujo es lo mismo que el volumen? No. ¿Cuál es la diferencia entre flujo y volumen? No.
El volumen es volumen solo, mientras que el flujo es volumen por unidad de tiempo. Litros por segundo, el flujo, pero litros solo es volumen. ¿Ah? Para que usted entienda. Okay. La curva empieza en el cero. La curva empieza en el cero. Arrancamos la curva. Una curva normal, le voy a seguir aquí, aproximadamente, etcétera. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta volumen corriente, ¿verdad? Entonces este punto aquí, ¿qué es? Este punto aquí, ¿qué es? Capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total, capacidad pulmonar total. Entonces aquí tenemos el volumen, tenemos el volumen, ¿vale? De aquí para acá, el volumen. Entonces, ¿cuál es la fase inspiratoria? ¿La de arriba o la de abajo? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. La de abajo, ¿verdad? Entonces esta es la fase inspiratoria y esta es la fase expiratoria. Entonces, no. ¿Estamos? Vea, la capacidad vital, ¿dónde empieza la capacidad vital? En la capacidad residual funcional. Hacemos una inspiración completa, ¿hasta dónde? Hasta la capacidad pulmonar total. Y después le decimos al paciente, métase la boquilla. O sea, mete la boca y hace una expiración forzada con toda su fuerza muscular posible. Y comienza a producirse el flujo. Esta curva es triangular y esta curva es semicircular. Vamos a copiar. Esta es triangular y esta es semicircular. Esta es inspiratoria y esta es expiratoria. ¿Estamos? Muy bien. Entonces arrancamos. Vea, yo empiezo a expirar y veo que la curva sube y aquí comienza y da la vuelta y cae abruptamente. Se ha llegado a un punto máximo en el cual ya no puede aumentar más el flujo. Esa punta que hay acá aquí se llama el flujo expiratorio máximo. Flujo expiratorio máximo. Entonces el flujo expiratorio máximo es el máximo volumen o máximo flujo que se produce en una maniobra de expiración forzada en los primeros 150 milisegundos de la prueba. Flujo expiratorio máximo es el máximo volumen por unidad de tiempo o máximo flujo que usted quiera colocar allí que se produce en una prueba de expiración forzada en los 150 milisegundos de la prueba. Flujo expiratorio máximo. ¿Estamos? Y corresponde al volumen de aire que se encuentra en las vías respiratorias superiores. ¿Cuáles son las vías respiratorias superiores? Tráquea, bronco segmentario, etcétera, etcétera, por ahí hasta bronquiolo terminal, por ahí más o menos. Entonces, repito, es el volumen que se encuentra ¿dónde? En las vías respiratorias superiores. Un flujo expiratorio máximo. El flujo expiratorio máximo se puede medir de dos maneras. Si usted lo hace con el espirómetro, con el dermotacómetro, lo va a medir en litros por segundo. Y nosotros tenemos aproximadamente 10 litros por segundo de flujo expiratorio máximo. Una persona elimina 10 litros por segundo en el flujo expiratorio máximo. Si usted lo hace con un aparato que se llama flujómetro, que es un aparatico pequeñito, que es así, como una reglita, y aquí está, usted impulsa por aquí el aire, un aparatico pequeñito, se le recomienda a las personas porque lo usa él solo, mientras que los esperómetros lo usan varias personas. Entonces el flujómetro usted puede impulsar el aire en este aparatico de bolsillo que usted lo compra, lo trae en su bolsillo y lo va a medir en litros por minuto. Ahí se mide litros por minuto, 300, 400 litros por minuto, depende de la edad, etcétera, etcétera. Este es el aparatico que se llama flujómetro. Más que todo se usa en pediatría para que los niñitos lo puedan usar, porque cuando vayan el espirómetro se asustan. Entonces con el flujómetro es más fácil que ellos soplen en el flujómetro, ¿no? Entonces se puede hacer con un aparatico de bolsillo, etcétera, etcétera. Entonces, el flujo expiratorio máximo, vamos a colocar allí. No hay una gran correlación, no es muy correlativo, o no son muy correlativos el flujo expiratorio máximo y el volumen expiratorio forzado segundo. No hay una gran correlación, no hay una gran correlación, no se correlacionan tanto como uno puede pensar. ¿Por qué no se correlacionan tanto? Porque el flujo expiratorio máximo es el volumen de aire que se elimina de las vías respiratorias superiores, mientras que el volumen expiratorio forzado segundo es el volumen que se encuentra en las vías aéreas profundas, en la parte más periférica del pulmón. Eso significa que el volumen expiratorio forzado segundo es mucho más sensible como prueba que el flujo expiratorio máximo. Me repito,
es el que va a disminuir más rápidamente cuando comiencen a producirse enfermedades pulmonares en el pulmón de manera crónica. ¿Cuál de los dos volúmenes va a disminuir más rápido? Usted se va a dar cuenta, ¿cuál? ¿Con el flujo expiratorio máximo o el volumen expiratorio forzado segundo? El volumen expiratorio forzado segundo va a comenzar a disminuir más rápido en una prueba de enfermedad pulmonar que el flujo expiratorio máximo. ¿Por qué? Porque el flujo expiratorio máximo es el volumen de aire que se encuentra en las vías respiratorias superiores y es muy fácil sacar el volumen de aire que se encuentra en la tráquea, en las vías respiratorias superiores. Pero es muy difícil sacar el volumen de aire que se encuentra en las vías respiratorias profundas, porque hemos dicho que en las vías respiratorias profundas existe ¿qué? Un punto de ¿qué? Un punto de igual presión que nos impide ¿qué? Eliminar el volumen de aire que nos queda en el pulmón. Entonces va a ser muy difícil eliminar el volumen de aire que tenemos en las vías respiratorias profundas. ¿Me explico o no me estoy explicando? Sí. Como esas vías respiratorias profundas son muy difíciles de estimar y la resistencia que ellas le ofrecen al flujo de aire es muy pequeña, entonces se van a llamar la zona silenciosa del pulmón. Vamos a colocar allí. Las vías respiratorias profundas del pulmón, donde están los bloqueos terminales, los bloqueos respiratorios, etcétera, etcétera, se ha llamado la zona silenciosa del pulmón. Zona silenciosa entre comillas. Así es. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la zona silenciosa del pulmón? ¿Qué más o menos le quiere decir el autor cuando le pusieron ese nombre? Zona silenciosa del pulmón. Que no se escucha ni Que cuando una patología se implante en las partes más profundas del pulmón, cuando ella llega a dar síntomas, es porque ya no hay nada que hacer. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque vea, la resistencia de ese sistema es tan pequeña en las partes más profundas del pulmón que usted un tumor allí y la zona, como la resistencia es tan pequeña para la salida de aire, entonces no ofrece tanta resistencia, el tumor sigue creciendo, cuando ya da síntomas ya no hay nada que hacer. Es distinto que le salga un tumor en la tráquea. Cuando le salga un tumor en la tráquea, tú no vas a poder respirar en los primeros días. ¿Me explico o no me explico? Entonces, las zonas profundas del pulmón se llaman zonas silenciosas, porque las enfermedades pulmonares se pueden instalar allí, y como esa zona ofrece muy poca resistencia, el aire seguirá saliendo, y la enfermedad está ahí latente, avanzando, hasta que cuando da síntomas, ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya el cáncer se ha diseminado, ha hecho metástasis, etcétera, etcétera, ha tomado 3 lóbulos, 2 lóbulos, no hay nada que hacer. Entonces, las zonas silenciosas del pulmón son las vías más profundas, periféricas del pulmón, que vamos a estudiar cada mañana, qué es eso, etcétera, etcétera. Entonces, repito. Tenemos entonces la zona más profunda, la zona periférica, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Para qué nos sirve el volumen expiratorio forzado segundo y el flujo expiratorio máximo? Pero vea, usted lo va a medir, la máquina lo va a medir, le va a decir cuál es el flujo expiratorio máximo en los cuantos milisegundos, 150 milisegundos la prueba. Y lo va a medir, que son 10 litros por segundo. ¿Estamos o no estamos? Muy bien. Entonces, cuando la curva cae, el aparato va a medir ahora el 20%. 20%, lo vamos a llamar flujo expiratorio, vea, forzado 20. Flujo expiratorio forzado 20, o 25. 25. Flujo expiratorio forzado 25. Después vamos a ir eliminando el 50%. Flujo expiratorio forzado 50. Y vamos a llegar al flujo expiratorio 75. ¿Seguimos? Sí. En este punto que está aquí, aproximadamente estamos ¿dónde? Este punto que está aquí en la gráfica, ¿qué será? El volumen expiratorio forzado segundo, volumen expiratorio forzado segundo. No hemos dicho que nosotros vamos a eliminar en el primer segundo el 75 al 80% del valor de la capacidad vital. Cuando lleguemos a este punto, en la gráfica le señala allí cuál es el volumen expiratorio forzado segundo. No sé si me estoy explicando. Vamos a ver. Vamos a hacer una maniobra de capacidad vital. Hacemos la inspiración. Todo. Aquí está. Empezamos. Digamos hasta dónde. Hasta la capacidad pulmonar total. Hemos comenzado dónde. En capacidad residual funcional. Hemos introducido volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, etcétera, etcétera. Y hemos llegado a capacidad pulmonar total. En ese momento, nosotros tenemos el espilómetro aquí. En ese momento le decimos al paciente sople con toda su fuerza posible. Le damos la boquilla, se la mete y él lo va a soplar con toda su fuerza.
vea que el espirómetro lo que está midiendo son los volúmenes que inspirado o expirado. Inspirados. No está midiendo los volúmenes inspirados. Hay espirómetros cerrados que miden el volumen inspirado y expirado. Uno inspira y expira en el espirómetro, pero tiene el problema de que ese espirómetro se contamina con las respiraciones de las personas que lo van haciendo. Entonces no es recomendable hacer ese tipo de pruebas con espirómetros así, porque usted está respirando, después viene otra persona también respira ahí, después viene otra y respira, después viene otra, no. Entonces mejor hacerlo con el espirómetro donde uno inspira fuera del aparato y después expira en el aparato con una boquilla y la boquilla se bota. Pero no estamos contaminando a nadie, porque nadie se va a pegar el aparato otra vez. ¿Ves? Entonces expiramos con toda la fuerza y en los primeros 150 milisegundos de la prueba vamos a medir el flujo expiratorio máximo. ¿Qué es el flujo expiratorio máximo? Es el máximo volumen que se elimina en los 150 milisegundos de la prueba. ¿Nos sirve para qué? Para estudiar enfermedades pulmonares. Va a comenzar a disminuir cuando haya enfermedades pulmonares. Pero hemos dicho que él tiene menos capacidad para diagnosticar enfermedades pulmonares que el volumen expiratorio forzado segundo. El volumen expiratorio forzado segundo va a disminuir más rápido que el flujo expiratorio máximo. Después seguimos, vea que la curva cae y viene entonces para llegar al volumen expiratorio forzado. Se va a medir el flujo expiratorio forzado 25, el flujo expiratorio forzado 50 y el flujo expiratorio forzado 75. Ya hemos eliminado el 75% del volumen. Nos queda un poquitico, el 80%. Y llegamos aquí. Y después llegamos al volumen corriente. Allí ha terminado la prueba. ¿La prueba termina ¿dónde? En volumen corriente. Hemos eliminado ¿qué entonces? ¿Qué hemos eliminado si llegamos a volumen corriente? ¿Qué hemos eliminado a volumen residual? ¿Qué hemos eliminado si llegamos a volumen residual? ¿Cuántos volúmenes hemos eliminado? 3 volúmenes. Ahora, vea, ¿para qué nos sirve? Vamos a ver para qué nos sirve. Entonces, yo voy a ver. Vamos con las enfermedades obstructivas. ¿Cuáles son las enfermedades obstructivas? Asma, bronquitis, enfisema, etcétera, etcétera. Usted lo va a estudiar en otro semestre. Las enfermedades obstructivas, solamente para que usted sepa, el paciente no tiene dificultad para inspirar, sino que tiene dificultad ¿para qué? Para expirar, el asma, bronquitis, etcétera, etcétera. Usted puede ver un asmático y él no tiene dificultad para inspirar, él inspira, aunque tiene tiraje por todos lados, se le hunde los espacios intercostales, pero está respirando ahí. Se le hunde el espacio supraclavicular, los espacios intercostales, etcétera, etcétera, por la gran presión negativa que está haciendo. Pero él puede inspirar a veces. Claro, hasta que no se canse, pues un niñito se va a cansar y no va a poder respirar, un viejito tampoco, pero un tipo adulto que puede respirar y seguir respirando. El problema es para expirar. Cuando nosotros vayamos a expirar, toda la vía respiratoria edematizada, con secreciones, el músculo liso contraído, usted no puede sacar el aire. Entonces, como no puede sacar el aire, el volumen corriente se le va quedando en el pulmón. Cuando usted hace el esfuerzo para expirar, no logra eliminar todo el volumen corriente expiratorio y se le va quedando en el pulmón. Cuando inspira de nuevo, ahora mete el volumen corriente más el que se le quedó. Y cuando pueda se le va llenando todo el pulmón de aire y no lo puede eliminar. Cuando trata de eliminarlo y hacer un esfuerzo, inmediatamente viene ¿qué? El punto de igual presión. Y no puede entonces eliminar el exceso de aire que tiene el pulmón. Entonces, una enfermedad obstructiva, ¿qué es lo que disminuye? ¿La capacidad vital o el volumen expiratorio forzado segundo? La capacidad vital no, porque hemos dicho que puede inspirar normalmente. Entonces, ¿qué es lo que va a disminuir? El volumen expiratorio forzado segundo. Entonces, si yo divido volumen expiratorio forzado segundo que disminuye sobre algo que está normal, ¿qué va a pasar? ¿El resultado va a ser mayor o menor? Menor de 70%, menor de 40% en asmático, etcétera, etcétera. Entonces, usted con eso nada más, usted hace diagnóstico de enfermedades. Solamente observando la relación entre el volumen expiratorio forzado segundo y la capacidad vital forzada. Usted hace la curva y observa entonces los valores, todo eso. Vamos con enfermedades restrictivas. ¿Qué son las enfermedades restrictivas? Las enfermedades restrictivas, ¿qué son? Enfermedades restrictivas. Vea, restrictivas. Con incapacidad de expandir el pulmón, la inspiración. ¿Cuáles son las enfermedades? De los huesos, cistercoliosis, escoliosis, de los músculos, neuropatías musculares, neuropatías, enfermedades neuronales, de neurona superior, de neurona inferior, pero que no pueda expandir el pulmón. ¿Qué disminuye ahora? La capacidad vital, ¿verdad? Y el volumen también, porque si usted disminuye la capacidad vital, su volumen también va a disminuir. Pero a veces puede encontrarse que la capacidad vital está normal,
pero el volumen está disminuido. Entonces, cuando hacemos la división, esto puede aumentar aquí, ¿verdad? El mayor del 80%. Pero la mayoría de las veces está igual al 80%. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Ok, entonces vamos a hacer las gráficas de ese tipo de patología para entenderlo mejor. Vamos a salir en el área respiratoria. Vamos a ver. Aquí tenemos las tres gráficas. Aquí tenemos las tres gráficas. La gráfica normal. Inspiramos hasta dónde? Hasta la capacidad pulmonar total. Hacemos el flujo respiratorio máximo. Hacemos la expiración y llegamos hasta dónde? A volumen residual. Una curva normal. A volumen residual. ¿Cómo sería una curva en trastornos obstructivos? La de adelante, la de atrás, ¿cuál? Trastorno obstructivo. La roja. Porque estamos diciendo que el paciente con trastorno obstructivo más bien se le va quedando aire atrás. Entonces, él no va a empezar en capacidad pulmonar total, va a empezar más allá en capacidad pulmonar total, porque tiene un exceso de aire, porque no puede sacar el volumen corriente cada vez que expira. Le va quedando aire, le va quedando aire. Por eso el edificio hematoso le llaman de tórax en tonel. ¿Por qué? Porque tiene un tremendo tórax anchísimo. Entonces vea cómo le empieza aquí atrás. Y la característica de la curva de patología obstructiva es que va a tener una concavidad superior. Cuando usted encuentre entonces la curva por detrás de la curva normal o una concavidad superior, usted puede estar seguro que hay una enfermedad obstructiva. Vea, una concavidad superior. Una concavidad superior. Repito entonces. Vea cómo el paciente obstructivo comienza atrás. La curva tiene una concavidad superior. Vea que él no alcanza el flujo respiratorio máximo. ¿Por qué? Porque él no puede expirar el aire. Él puede inspirar, pero no puede expirar. Mientras que la persona con patología restrictiva, ¿qué tiene? No puede expandir el pulmón durante la maniobra de inspiración. Por lo tanto, tiene una pequeña capacidad pulmonar total. Pero su flujo está normal. Entonces, como disminuye la capacidad vital más el flujo, porque el flujo de acuerdo a la capacidad vital también va a ser menor. Entonces puede estar la relación puede estar igual. Pero puede estar a un poquito aumentada, porque el flujo puede ser normal y la capacidad vital muy pequeña. Entonces puede estar por encima. Vea como la curva no se alcanza ni siquiera la capacidad pulmonar total, y vea no alcanza ni siquiera la altura normal y se hace una pequeña curvita aquí. Ya tú sabes que esa persona tiene un tumor, tiene una tuberculosis pulmonar, tiene un problema de psicosis, escoliosis, etcétera, etcétera. Cualquier patología de ese tipo. Vamos. Ok, vamos para finalizar los conceptos que vamos a estudiar mañana de capacidad pulmonar total. Capacidad pulmonar total. Para que usted vaya repasando esta noche. Bueno, yo sé que ustedes no van a estudiar eso, pero yo tengo la obligación de decir. De capacidad pulmonar total. Entonces, es el máximo volumen que puede contener el pulmón. Vamos a dar los conceptos para que usted venga mañana preparado. ¿Máximo volumen que hay que? Capacidad pulmonar total. Máximo volumen que puede contener el pulmón. 1. 2. Volumen pulmonar donde se elimina el espacio muerto alveolar. 3. Donde se domina, ¿no? 1. Volumen pulmonar. ¿Cuál fue el primero que digo? Volumen pulmonar que puede contener un pulmón. ¿Cuál? Máximo volumen que puede contener el máximo volumen que puede contener el pulmón. 2. ¿Cuál fue el que dije que se llama? Volumen pulmonar. Volumen que elimina el espacio muerto alveolar. Donde se elimina. Volumen pulmonar donde se elimina el espacio muerto alveolar. No el espacio muerto anatómico. No, espacio muerto alveolar. Tercero, volumen donde el pulmón se hace uniforme y homogéneo.
el pulmón, no el sistema ni el tórax. ¿Se hace? Homogéneo y uniforme, o uniforme y homogéneo. A usted no le importa, no se preocupe si usted no entiende lo que está escribiendo. Mañana lo va a entender. Ok,